El Gobierno de España arranca el año con las mismas sensaciones con las que lo acabó. Sus socios continúan estando más revueltos que nunca y donde tendrían que haber acuerdos no hay más que disputas. El último capítulo, el que tiene que ver con el envío de tropas a Ucrania. Tal es el jaleo dentro del gallinero que Pedro Sánchez necesitará sí o sí del apoyo del Partido Popular para sacar adelante esta iniciativa. Si empezamos por el principio, la Ley de Seguridad Nacional establece que cualquier operación en el exterior que no sea explícitamente para la defensa de España deberá contar con el aval del Congreso. Para ello, la próxima semana Pedro Sánchez se reunirá con los líderes de los partidos políticos, a excepción, como viene siendo habitual, de Vox. Y aunque muy bien se le tienen que dar al presidente del Gobierno las reuniones para cambiar la balanza, todo hace indicar que los socios de Sánchez volverán a dejar tirado en la estacada a Sánchez. Esquerra Republicana y Bildu consideran que la decisión de Pedro Sánchez de enviar tropas a territorio ucraniano es precipitada, una postura a la que se sumaría el BNG. Por su parte, Izquierda Unida y Podemos han mostrado su más firme rechazo al envío de estas tropas, mientras que Sumar se muestra duditativo a la hora de apoyar o no a Sánchez con esta medida. Cerrar o abrir la puerta a un posible acuerdo no se sabrá hasta que Yolanda Díaz se siente con Pedro Sánchez y quién sabe si para apoyar este envío de tropas los de Sumar no pedirán algo a cambio. Algo a lo que nos tienen muy acostumbrados los socios de este gobierno y que nos empiezan a salir demasiado caro al resto de los españoles. Como muestra un botón, esta misma mañana Pedro Sánchez ha recibido en la Moncloa a Oriol Junqueras con el único objetivo de cerrar la financiación singular en Cataluña y de fondo poder sacar adelante unos presupuestos en Cataluña que no hagan más que reforzar la postura de Salvador Illa. Cambiamos de año pero no de presidente, o al menos de momento, que sigue dispuesto a vender absolutamente todo para mantenerse en el sillón de la Moncloa. ¿Qué tal están? Muy buenos días. Jueves 8 de enero miramos el santoral San Severino. Bienvenidos a un nuevo programa de Dando Caña. Por delante ya saben 2 horas en las que les vamos a intentar resumir, aclarar y actualizar todos esos temas que nos abordan y con los que hemos empezado muy fuerte este año 2026. Como no podía ser de otra manera, vamos a intentar explicarles ese lío que de nuevo tiene Pedro Sánchez en el gobierno con sus socios y con esa supuesta envía de tropas a Ucrania una vez que se alcance el alto al fuego. También hablaremos de esa reunión que está manteniendo en estos mismos momentos el presidente del Gobierno con Oriol Junqueras. Le ha recibido en la Moncloa como si de un jefe de Estado se tratase, y todo, como les comentaba, con un único fin, el de intentar sacar adelante esa financiación singular para Cataluña y de esa forma que Salvador Illa consiga los votos necesarios para sacar adelante los próximos presupuestos de Cataluña de este año 2026. Muchos más temas de actualidad sobre la mesa, tanto de la política nacional como de la política internacional, pero como siempre antes vamos a comenzar presentando a todas las personas que me acompañan hoy aquí conmigo, y tenemos el placer de contar con don Julio Ariza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Lo has hecho muy bien, casi como Fidel Castro. Ibas esperando que yo me incorporara porque me estaban poniendo el micrófono. Es una fenómeno, esta chica. A ver, vamos a ver. Yo quería empezar el programa esperando que os hayan traído muchas cosas los Reyes Magos. A nosotros nos han, bueno, ha sido la pera. Pero sobre todo hablándoos del Gran Cortafuegos. ¿Sabéis qué es el Gran Cortafuegos? ¿No sabéis qué es el... Sé lo que es un cortafuegos, lo tengo muy claro, pero el gran... Tú cuando llegas a China puedes entrar en el país, en el mundo, en el ABC, en el Toro Televisión, con tu móvil. No he llegado nunca a China. Pues tenéis que saber, claro, es que solo hablamos de Trump. Tú llegas a China, vas con tu móvil y dices, venga, voy a entrar en el Toro para ver el Dando Caña, para ver a Natalia. Pues no puedes, porque hay una gran censura que se llama, allí le llaman el Gran Cortafuegos, que impide que cualquier persona que vaya allí, si no se ha instalado previamente en España una VPN, resulta que no puedes entrar en China en ningún medio. No, hay una censura total, brutal, que se llama el Gran Cortafuegos. ¿Vale? O sea que cuando hablemos de cuáles son, que luego ahora la gente esté hablando de los futuros bloques, del mundo, de cómo se va a dividir, porque sepáis que hay una parte del mundo en la que por la que estaban aportando Zapatero, Sánchez, mucha gente en la Unión Europea, muchos que hablan de China, el gran tal, cuando China despierte, que ya se despertó hace tiempo. Bueno, pues en China hay una censura total, ¿vale? Ahora seguimos hablando. A ver con quién nos vamos a posicionar, si con el Gran Cortafuegos o con Google y Microsoft y entrar en las páginas que nos dé la gana cuando nos dé la gana. Buenos días.
También nos acompaña Jesús María Francas. Muy buenos días. Muy buenos días. Me he quedado con ganas de hacer un comentario esto, pero yo... ¿Dando? No, porque... Bueno, ¿Pasa tiempo? No, ¿Te muy quedas fácil. con las ganas? Cuando Solzhenitsyn le dan el premio Nobel, que Solzhenitsyn venía del Gulag. Archipiélago Gulag era su... O sea, conocía, le dieron el premio Nobel de Literatura. conocía perfectamente cómo se las gastaba Rusia. Dijo, no os equivoquéis, el peligro no es Rusia, el peligro es China. Solzhenitsyn. Pero yo quería, porque hace poco hablé de los lunes al sol, que es que cada vez que los lunes Pedro Sánchez nos pone una zanahoria, y esta vez no son los lunes, sino que ha sido como si fuera un lunes, porque es después de Reyes. Pero nos ha puesto la zanahoria y hemos picado todos. ¡Qué puñeta tropas en Ucrania! Pero a ver, la condición para que Pedro Sánchez ponga tropas en Ucrania es que se acabe la guerra de Ucrania y después, con la paz, ya veremos. ¿Se ha acabado la guerra de Ucrania? Pregunto. ¿Tiene visos de acabarse inmediatamente la guerra de Ucrania? Respuesta, no. ¿Va a corto plazo a acabarse la guerra de Ucrania? Ni loco. Entonces, ¿para qué puñeta vamos a discutir si hay que darle tropas a Ucrania? No. Para que no hablemos de su mujer, de tal, de que hoy ha recibido a este, de que el otro está pringado, de que en teoría hoy tenía que ir el otro al Senado y hablar, para que se metan las tropas donde le quepan, que no hay problema de tropas. Y además pasará una cosa que será todavía más curiosa. ¿Os acordáis de una frase de Feijóo que dijo algo así? Cuando le dejen solo no me busque. Eso se lo dijo a Pedro Sánchez, ¿no? Parece ser que cuando vengan las tropas, es decir, dentro de medio año o un año, o igual ya Sánchez ni está, cuando le dejen solo no me busque. Le va a buscar y ¿qué va a hacer Feijóo? Veremos, veremos. Me temo que le van a encontrar. También con nosotros Ignacio Oces. Muy buenos días. Buenos días, Natalia. Encantado de estar aquí, de verdad. Y José Ramón Rivera. Muy buenos días. Muy buenos días, Natalia. Encantado de estar aquí y feliz de escuchar a José María Francas. Y cómo ha empezado el programa con don Julio. Sí, han empezado a soltar así. Veremos a ver cómo se dan estas 2 horas. Tenía más cosas más gordas, ¿eh? Bueno, pero es bueno. Tenemos 2 horas por Sobre delante. Groenlandia y... Guárdate cositas, Pues no tenemos ni ganas de hablar. Que hay tema ahí, ¿eh? Oye, tengo un chiste, ¿eh? Pero es luego os bueno. lo cuento. A mí me pareció buenísimo, tú, de los buenos que me han contado últimamente. No, cuéntalo. Unos japoneses, y uno de los japoneses le dice, Maestro Chan, ¿por qué cree usted que todos los japoneses somos tan parecidos? Es difícil a veces distinguirnos, Maestro Chan. Dice, anda, gilipollas, yo no soy el Maestro Chan. Tiene cierta gracia, la verdad. Cierto, ¿no? Vamos con una muy buena noticia con la que empezar el programa, independientemente del partido político del que sean, de los colores que quieran defender. Ayer la actualidad política nos dejó una imagen que nos agrada a todos, que es esa vuelta, aunque solamente sea momentánea, de Borja Sémper, que asistió ayer a la reunión de Feijóo con el Comité de Dirección del Partido Popular tras varios meses fuera por cáncer. Recordamos que Sémper anunció el pasado 14 de julio que padeció un tumor cancerígeno que le obligaba a parar su actividad para centrarse de lleno en su recuperación. El 8 de diciembre anunció el propio Borja Sémper a través de las redes sociales que había concluido el tratamiento de quimioterapia y ayer retomó, aunque de manera puntual, su presencia en el Partido Popular. Eso sí, no retomará del todo su agenda porque está previsto que en las próximas semanas pase por quirófano, ya que tiene programada una operación. Y de una buena noticia a una que cada vez empieza a ser menos noticias, y son esos retrasos de Renfe. Esta vez unos retrasos que tienen lugar en Andalucía, en los trenes de alta velocidad de larga y media distancia, como decíamos, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, por un robo de cables. Los trenes de alta velocidad registran retrasos desde primera hora esta mañana por un incidente provocado, como decíamos, por un robo de cable entre Córdoba y Guadajoz. La incidencia está detectada sobre las 7 de la mañana y se han puesto a disposición de todos los usuarios de AVE, bueno, pues un servicio de autocar que les lleva hasta su destino, pero como decíamos, a estas horas siguen sin estar resueltos esos problemas. De nuevo retrasos en Renfe, de nuevo comenzamos el año y de nuevo pues no nos sorprende esos retrasos ni en la alta velocidad ni en media velocidad. Francas. Sí, bueno, la vida es así, ¿no? Ayer, no sé si ayer o esta mañana también había problemas en Madrid entre una estación y otra de cercanías, o sea, y también en la línea de metro para acabar de arreglar esta mañana o ayer por la tarde. O sea que realmente aquí, digo para ponerlo en contexto, estamos hablando de PDVSA desde hace unos días todo el día y algunos que han visto la cosa dicen, hombre, si es que aquello está todo oxidado, no han gastado un duro, con lo cual no funciona nada. Bueno, pues el PDVSA español se llama Renfe.
o las vías, como queráis decirle. Creo que son las dos cosas a la vez, ¿no? O sea, la red de vías más la red de trenes. Entonces debemos tener alguno muy bueno, pero el resto están hechos un cromo y con un mantenimiento bajo cero. Y entonces con el mantenimiento bajo cero, no del frío, sino de inversión, pues pasa eso, que hoy no, se rompe aquí, mañana se rompe allí, pasa mañana allá, y además cada vez cuesta más arreglarlo y más dinero hay que meter. ¿Sabes cuánto contabiliza? Contabiliza. Sí, la intervención general de la Administración del Estado como inversión real, sí, en lo que va de año a 30 de noviembre, 8.000 millones de euros, de los cuales 4.000 es en defensa. Contabiliza en pagos, es decir, contabilidad nacional en tema de temas pagados. Han pagado 8.000 millones. 8.000 millones de euros. Y de 4.000 de ellos son de armamento. ¿Cómo no se van a caer los trenes de las vías de viejas, Si las alguien estudió catenarias? que para que las carreteras dejaran de tener baches, se tenían que invertir 20.000 millones de euros. Sí, efectivamente. Eso se publicó el año pasado y no se ha invertido ni un euro, ni un colín, nada. Sí se ha invertido. De esos con 20.000. empresas amigas. Encima. Con empresas amigas. De esos 20.000 Pero millones. poco. No sé si es exactamente de esos 20.000 millones, pero desde luego dinero público, inversiones pero por no parte las de GIF. Pero no las carreteras, ¿eh? No, en carreteras no, me refiero en trenes. Es que hubo un momento en España que los trenes llegaban a tiempo. Sí, claro. Ahora ya no. Y parece que cuando Ahora le compra ya compramos un en China, billete. ¿no? Cuando ¿O no? llegue, ¿Dónde compramos? ¿En China o en Turquía? Turquía, ¿no? Sí. Hemos hecho una petición de trenes muy buenos turcos. Supongo que vienen con la media luna también No, pues posiblemente. incorporada, que son las ruedas. Pues posiblemente, Francás, lo que parece increíble es que en España hasta hace poco tiempo los trenes llegarán puntuales y era garantía. Cuando tú comprabas un billete de tren, sabías que ibas a llegar a tal hora, a tal lugar, a tu destino, y ahora ya sabes que lo más probable es que no. Es decir, que es que el gobierno y los poderes públicos, las administraciones públicas, están convirtiendo a España en un país de tercera división. Es que antes éramos de primera división. Entonces, y hay responsabilidades políticas. Desde luego que tendría que haber responsabilidades políticas. Pero alguien dimite, alguien realmente hace un examen de lo que realmente está sucediendo, cuáles son los problemas, cómo se pueden solucionar esos problemas, cuáles son las vías y, sobre todo, explicárselo a los españoles. Este problema, al igual que otros muchísimos, los españoles no saben realmente lo que está pasando. Ahora un supuesto robo de tal, la semana pasada lo que fuera, la anterior en tal y tal sitio otra cuestión. Pero no hay realmente un informe claro e inequívoco para todos los españoles diciendo este es el problema que a día de hoy tiene la red ferroviaria española y lo vamos a solucionar con esta manera y con esta manera, pero no. Sí, pero un matiz, Ignacio, las cercanías no es que lleguen tarde, es que ya no tienen horario. Porque yo llevo 1 año y medio o 2 cogiendo cada día un cercanías y ya no puedo mirar el horario, porque como mire el horario o el horario fijo, que no existe, o el horario que dan las distintas apps de Renfe, de Adif, del Ministerio, de una tía mía, de los privados de Madrid, da igual. Tú miras eso, no coincide ni una y no tiene nada que ver con el tren que va a pasar. No tiene nada que ver, con lo cual la única manera para acertar un tren es ir a la estación, sentarte tranquilamente y esperar que venga. Y nunca va a llegar tarde, porque nunca llega la hora, con lo cual no tiene hora. Esa es la puñetera realidad, ¿verdad? De sorpresa total. Bueno, el problema, los problemas son muchos. Pero claro, es que este gobierno ha invertido 2.300 millones en acciones de Telefónica. ¿No? Sí, claro, en acciones. Sí. Pero no en 2.300 teléfonos. millones, claro. Bueno, José Ramón está aquí a hablar con José Ramón de los gastos inútiles de este gobierno. Es decir, es que si se empezara a gastar bien, las cosas serían de otra manera. El problema es que se están gastando el dinero donde no deben, de forma completamente arbitraria, injusta, irresponsable y sin prever que hay futuro. O sea, es decir, que esto tiene que seguir, es decir, que sí, tenemos unas buenas infraestructuras, fruto fundamentalmente de los años de oro de los fondos europeos, pero es que ahora esas infraestructuras están oxidándose, como Julio, ocurre y hay siempre. fondos europeos que no se van a usar. Este año nos vamos a gastar, todas las administraciones públicas, 785.000 millones de euros. 785.000 millones. El año pasado, 725.000. En el 18, 480.000 millones. Hemos pasado de 480.000 millones a cierre del 18 a 785.000. 300.000 millones de euros más y no hay vivienda. Las infraestructuras
se desguazan. Las carreteras tienen agujeros, los trenes no llegan a su hora, en los aeropuertos todavía no, pero ya están empezando, ya empiezan los problemas. Dentro de 2 años, si seguimos sin invertir en aeropuertos, nuestros aeropuertos empezarán a ser auténtico problema estructural. Perdóneme usted, entonces ¿en qué nos lo gastamos? De salud, tu pregunta. Sí, ¿en qué nos lo gastamos? O sea, entonces, perdóneme, Julio, es que tenemos 190.000 millones de euros de gasto político o cercano a los 200.000 millones, que es un gasto ineficiente que no produce ningún tipo de valor. Y ese es el auténtico. Produce votos. ¿Y a eso se le puede meter mano? Claro que se le puede meter mano. Pero no lo ha hecho nunca nadie. ¿Y alguien se va a atrever? Sí. Nosotros en Vox, hombre, sí, lo tenemos en nuestro programa, lo tenemos muy claro. Y además, siempre que entramos en un gobierno, tendréis que lo poder. pedimos. Tendréis que poder. Bueno, claro, luego hay que intentarlo. Lo digo porque pero depende nosotros siempre lo depende de exigimos los votos, a la eso, fuerza ¿sabes? mayoritaria. Pero para nosotros es algo esencial. Claro, que ni un pero- solo céntimo del dinero público se destine a lo que no reporta bien general al interés de todos los españoles. Ni un solo céntimo. Y eso es lo que hay que hablar. A mí me parece crucial. Vamos. 200.000 millones. No lo sé. 200.000 millones. Eso de gasto político ineficiente e improductivo. Sí. Y luego- ¿Y cuánto dinero se destina, por ejemplo, a la inmigración ilegal en España? También eso hay que contabilizarlo. Y todo ese dinero, dárselo a los españoles, a la educación, a la sanidad y O a no la vivienda. quitárselo. ¿Cuánto dinero, Y no martes quitárselo. tras martes de Consejo de Ministros, se destina a cosas etéreas en países del mundo porque al gobierno le da la gana y que no llegan y que no tienen un destino claro e inequívoco? Todas las semanas lo vemos en el Consejo de Ministros. 16 millones de Ese dinero- subvenciones, ¿no? Pero la gran pregunta es... Transición ¿cómo no- ecológica, 16.000 millones. aunque no exista un tipo penal así, porque no puede ser malversación, porque malversación es destinar el dinero público a un fin distinto a lo realmente presupuestado, claro, no es malversación desde el punto de vista penal, pero sin duda que es una malversación del dinero público nacional, aunque no sea a día de hoy un tipo penal. Y responsabilidad política y penal no existe hoy, por desgracia, en este ámbito. Y no hay ni un solo político que devuelva el dinero malversado de todos los españoles. Pero vamos a ver, que es que el dinero de los españoles es algo cuasi sagrado, que hay que destinarlo a lo que reporta bien a los españoles, por lo que hemos dicho antes, a las infraestructuras básicas, a la educación nacional, a la sanidad de todos los españoles, a la vivienda, a cuidar a nuestros mayores, por supuesto, a dar posibilidades a la juventud. Eso es el dinero de los españoles. Ya, Y pero de hecho Ignacio, tenemos yo creo una que es gran muy producción importante- nacional y unos grandes funcionarios. Y si todo eso se activa ya todo. al interés nacional, de verdad, volveremos a ser una gran Sí, pero nación. es muy importante que no se tire, como dice José Ramón, esos 200.000 millones. No, ni un de euros. céntimo, que no, es ni un- muy ni un importante céntimo. que a eso le añadamos lo que dices tú, que es lo que estamos gastando en cosas que no habría que gastar, en que cambien los grados del sol, en En que la televisión luna no sé española, qué, en televisión española. todo eso está muy bien. Me parece perfecto, pero hay una cosa que creo que incluso es más educativa, que es que el que la ha hecho que la pague. Hombre, por supuesto. Entonces, no levantar alfombras, no, quitarlas todas. Es que más tú lo has Y dicho muchas tiene veces que aquí en esta irse- casa. Y si tiene que irse 100%. a la cárcel porque no puede pagar el obispo de Sigüenza, que vaya a la cárcel y vaya en calzoncillos. Me importa una... Así la birria. gente se tomará muy Pero en uno tras serio otro. a qué destinas Claro, el porque si dinero no, es un chollo. sacado y extraído yo con el sudor de todos los españoles. Yo gasto como bestia. Viene el otro. Que vivimos en un recorta, estado pero confiscatorio. No me hace nada. Joder, otra vez será. Totalmente Eso de es lo acuerdo, que hay que Francas, hacer. totalmente de acuerdo. Vamos con otro tema que ya es famoso a la vez que polémico, que entró en vigor el pasado 1 de enero, que son las famosas balizas V16, porque van a ver a continuación un mapa, es un mapa en directo, a tiempo real, en el que se permite observar las balizas que a estas horas están activadas. Un mapa, como decíamos, en directo y al que todo el mundo puede acceder, que no hace más que incumplir con cualquier tipo de privacidad del usuario. Esta geolocalización en tiempo real está trayendo los primeros fraudes, ya que al menos 3 conductores ya han denunciado que le han robado el coche. Todo esto ya se ha calificado, se ha denominado como la estafa de la grúa pirata, que ya ha puesto en alerta a la Guardia Civil. ¿Y en qué consiste? Pues en que los estafadores hacen pasar por grúas, saben dónde están esos vehículos averiados, van hasta allí y se llevan delante de tu cara tu propio vehículo y te quedas Pero con si una mano lo delante y otra adelantó detrás. la Guardia Civil, ¿eso qué pasaría? Eso que estás diciendo hoy, lo adelantó la Guardia Civil que iba a pasar. Pues ya es Pero una no realidad. solamente que las grúas pirata iban a tomarte el pelo, sino que al mismo tiempo el señor que quiere coger algo extra, sabe que hay un conductor en un sitio, probablemente sepa la marca hasta del coche. Eso con lo es, cual, es que puedes acceder prácticamente a claro, todos los datos. cuando clicas te Eso sale es, el dato. ahí estamos viéndolo con lo en cual tiempo dices, real. hombre, aquí un Porsche, un Panamera, un tío colgadito ahí, pues igual
igual tengo material para ir. Te acercas, sabes que está inmovilizado, que no puede moverse, le atracas lo que te da la gana y carretera y manta. O sea, eso se sabe. Yo ya dije ayer que si era delito decir que el Pere, como se llame, se ponga las balizas donde le quepan. Y hacer propaganda para que no lo compre para que nadie sea tan tonto de comprarla. Porque si nadie la quiere comprar, se las tendrán que meter donde les quepa. Y cuidado, que me dijo no sé quién, supongo que es verdad, que en España hay 30 millones de coches. Sí. 30 millones de coches. Justo, sí, 30 millones de coches por una baliza por coche. ¿No? ¿20 cuánto cuesta? 40, en torno a 40 euros. Entre 30 y 50. Entre 30 y 50. Entre 30 y 50, sí. Bueno, 21% del IVA, y se han quedado cortos. Además, el IVA al 21, muy bien. Te podrían haber puesto 200 y hubieras tragado igual, ¿eh? Pero hacer la multiplicación de 30 millones de coches. Se calcula 300 millones de euros de recaudación por parte del Estado. No está de la mal, Administración General del Estado. Para una cosa que no sirve para nada. Porque decía ayer, un experto me decía ayer, hombre, sí que de noche sí se ven. Digo, y los esto no. Sí, sirve también se ve los de esto. Claro, si es de noche se ve esto perfectamente, claro, que si es de día arriba. ¿No? Con lo cual puedes ahorrarte de arriba. Y si es de día y no se ve esto, ¿y en una pues curva? ¿para qué? ¿En una curva inmediata? No, en una curva no se ve. Claro. Hombre, de noche... No, de noche sí. Si de hecho sin duda que sí. Una curva pero depende, hombre, claro que sirve. Sirve para asfixiar más a los españoles, para reírse de ellos. Lo de que se ve de noche en una curva depende. Cuando giras sí, antes no. Claro. Con lo cual giras y te la tragas. Es más, para salir del coche, como resulta que los coches contaban que hacen así, hay que salir para poner la baldufa esta lo más detrás posible, porque si la pones delante es más baja que atrás. Con lo cual, lo de no salir del coche para no poner los triángulos, también, o sea, no han acertado ni una. Pues nada, el españolito va y paga. Antes, pues responsabilidades. Que no pague, ¿Quién es el autor de esta norma? El gobierno. Sí, pero alguien del gobierno, ¿eh? No, está claro, luego nombres y apellidos, sí, pero al final la responsabilidad del gobierno es colegiada. Sí, pero yo iría por un tío en este caso. A ver, desde luego también. Y yo creo que a por más. Pero bueno, es que antes, pero es que antes los gobiernos, es decir, como te digo, la misión es solucionar problemas a los españoles, no generarlos. Oye, otra vez. Sí. Otra vez que el gobierno de España genera problemas a los españoles con normas innecesarias, con normas injustas, con normas recaudatorias y que encima desprotegen más a los españoles. Porque muy pocos estudios dicen que protege más. Al revés, es que hay más estudios que dicen precisamente todo lo contrario, como muy bien acabas de exponer. Y además, como venga un extranjero en España que no tiene obligación de hacer eso, quiere decir que no todos los coches avisarán igual. Porque todos los europeos que en España vengan, bueno, si son africanos ni te cuento, no tienen por qué. Un francés viene a España y no es obligatorio. Pero en cambio para un español sí. Con lo cual eso contradice las normas de la Unión Europea además. No, por supuesto, claro que sí. Porque si tú puedes obligar al español, tienes que poder obligar al francés. Pero claro, obliga al francés y te va a decir tu tía que para entrar en España se va a tener que comprar francesa están otras fronteras, el cachirulo de no sé qué. No, totalmente. Pero independientemente de todo lo que estáis poniendo sobre la mesa, este nuevo fraude que estamos conociendo, ¿hasta dónde llega la legalidad de esta geolocalización al que tenemos acceso todo el mundo? Pero es que si no pones eso tampoco sirve para nada. Bueno, o sea, en teoría la baliza esta tiene una ventaja. Creo que tiene una única ventaja, que es que se detecte por vías, no visuales, sino vías internáuticas o como se quiera, dónde está la localización de los problemas. Claro, si tú dices eso que no se produzca y que solo se produzca en el móvil del director general de tráfico, no sirve para nada. Porque la gracia está como luz, es una porquería, como no sé qué, es una tontería, la única ventaja es que puedas saber, cuando coges una carretera, todo el mundo sepa que hay un pobre desgraciado accidentado. Pero ¿y la gente si se le va a quitas meter? Eso... ¿La gente se va a meter antes de viajar Bueno, también? el siguiente paso es que te lo avisen todos los GPS, o sea que lo normal sería, de la misma manera que te avisan ahora que hay una patrulla de la Guardia Civil o un radar no sé qué, que te avisen que hay un accidente. Creo que es lo siguiente y para eso sería útil. Pero claro, estás dejando perdido porque lo pones en el Teatro Universal. Rastros, sin privacidad. Que está colgado, a que ver, no sin puede privacidad moverse. ya están. Sí, todos los que duda. tienen nuevos coches nuevos llevan aquí una cosita que pone llamada emergencia y que está conectado con una central de esa marca de coches o de algún tipo de empresa que está vinculada a esa marca y que está dándote la posición del vehículo en cada Pero momento. no a todos los coches de España. ¿No? Cada uno al suyo. El que pues tiene un que Honda, eso, pues en Honda. El que ya, tiene pues eso un... da a todos los coches de España. No, pero eso es otra cosa. Por eso. O sea, bueno, por lo Eso, pronto, si una estás en privacidad China, distinta. como hay el gran cortafuegos, no puedes acceder. O sea que los Eso chinos
¿vale? No llegan. No podrán llegan. traer la grúa a tiempo. Exactamente. Pero lo que es verdad es que tienes un nivel de, no solamente de localización, es que la configuración de los coches, que cuanto más modernos son, menos cosas puedes hacer. O sea, tú tienes un coche moderno y ya cuando vas a pasar del carril izquierdo al derecho, el coche mismo te hace... ¿Vale? Cuando vas a... A no ser que pongas el inteligente. No, cuando te estás acercando a un coche, como te descuides y no esté bien la cosa tal, te mete un cebollazo, un frenazo él solo, que no sabes si ha frenado porque tiene a alguien detrás, porque está el de delante y dice, pero si ya iba a frenar yo, más gente, ¿por qué me frenas tú? Te pega una leche el cinturón de seguridad que te deja un... No, de verdad, es todo absolutamente surrealista. O sea, te convierten en un imbécil. O sea, oiga, pero ¿qué hago yo aquí en el coche? Pues si el coche me está diciendo, salga por aquí, vaya por allá, vaya por allá. Dentro de poco los propios aceleradores no van a ser físicos. La mayor parte de las cosas del coche van a ser electrónicas. Es decir, que cualquiera desde una tal te hackea el coche, vas tan tranquilo y empieza el coche a ponerse a 180 por hora y es porque un tío te ha hecho la gran pifia. Sí, eso ya se puede hacer, ya lo están haciendo. Sí. O te quitan los frenos. Dice, yo quiero un coche electrónico, no, tráigame un 4L o un 5000 y ya me pongo yo ahí. Es que ¿tú te acuerdas que hay gente que con los teléfonos, en vez de llevar smartphone, llevan los Nokia antiguos, justo porque esos servían solamente para llamar? Claro. No para que te pille, para que te graben, para que nada. Hay un retorno a eso. Con coches igual, pero como está prohibido, claro. Está prohibido moverte con el coche gracias a los alcaldes. Es que tú no eres, Ortega decía, yo soy yo y mis circunstancias. No, yo soy yo y mi móvil. Es más, no hace falta ni que esté yo. Con el móvil se Yo sí que quiero decir a todos los telespectadores que esta norma, el tema de las balizas, es una norma reglamentaria, es una norma del Gobierno, no pasó por las Cortes Generales, pero la única fuerza política que ha pedido su suspensión inmediata ha sido Vox. Los únicos que lo hemos podido, así lo hemos solicitado en las Cortes Generales a través del instrumento parlamentario oportuno para que el Gobierno automáticamente suspenda esto. Y es más, antes del verano, bueno, voy a decir antes del verano, antes de octubre, noviembre, ¿alguien sabía que esto entraba en vigor? No estaba en el debate público. La norma, el año 2021, 2022, sí, 21, en la memoria 21. mes fiel, pues 2021, y de repente ahora esto, con todos estos problemas, de los cuales muchos de ellos ya preconizados, ya aventurados, ya pronosticados por muchísimos expertos, entre otros este mismo que acabamos de comentar. Y el Gobierno mira para otro lado, le da exactamente igual, es que está en otras cosas, en intentar salvarse. Y una pregunta, Ignacio, que tú igual, por la vía parlamentaria es evidente que hay que hacerlo. Se solicita, pero la competencia es reglamentaria y por tanto es del Consejo de Ministros. Ya, ¿y la vía judicial? Existe, porque en Estados Unidos la vía judicial. Sí, pero ya sabes que la vía judicial es a los 3 meses. Un juez puede impedir perfectamente la aplicación de una, no sé si en España. Sí, pero la impugnación, un juez puede hacerlo. En la impugnación de esa norma, el plazo era 3 meses, de 3 meses desde la aprobación. ¿Cuándo se aprobó? Sí, 3 meses. No porque hay ahora más accidentes que hace una semana. O porque haya más robos, no sería una excusa para por parte nuestra, por parte de Vox, no, en ese sentido no podemos hacer más que allá denunciarlo, como lo hacemos en esta casa, que nos dejan en otros lugares, en otros foros y sobre todo en el Parlamento, en las Cortes Generales, y decirlo. ¿España podría hacer algo de eso o no? Hombre, por lo menos denunciarlo. La cuestión es impugnarlo desde el punto de vista, ahora mismo yo creo que no. O sea, la verdad que lo tendría que estudiar, pero creo que no. No, la historia del Gobierno haciendo cosas así inteligentes comienza desde el punto de vista... Sí, acuérdate cuando repartieron bombillas en las fue una ministra en las oficinas de correos, ¿recordáis? Y otras zapatillas. Había que bajar había unas bombillas como de bajo consumo, ¿no os acordáis? Sí, pero no llegaron nunca mucha gente. A mí no me llegó nunca. Espera. Lo primero que hicieron fue comprarlas. Sí, claro. Y compraron millones de bombillas, ¿vale? Y la gente decía, bueno, y eso de la bombilla es una cosa, hombre, que se rompe con cierta facilidad además, ¿no? Bueno, entonces repartieron en las oficinas de correos millones de bombillas. Y las repartían, a cada ciudadano le tocaban 2 bombillas, ¿no? El que tenía más luces y el que tenía menos luces. Joder, ¿sabéis cuántas bombillas quedaron en las oficinas de correos durante años? Que había, a mí me lo explicaba el director de una de esas oficinas de correos, decía, es que llevábamos 2 años con el almacén lleno de bombillas que no sabíamos qué rayos hacer con las bombillas. O sea, es que el nivel de IDICAS que no las distribuyeron. Que tienen algunos, claro, el problema es, bueno,
Fue en época de Zapatero. ¿Quién compró las bombillas? ¿A quién se las compraron? ¿Por qué se las compraron? ¿Cuánto costaron? ¿Y qué más había? ¿Y no se les ocurrió crear una agencia nacional especializada para el reparto y distribución? Porque bueno, Lo valoramos seguro. Ojo, con unos dotes, con es que ¿Dónde me aquí- puedo gastar más? Sí, es que aquí lo habitual es cuando alguien tiene una idea genial, Con es que oficinas además en todos los una agencia municipios. independiente, una agencia nacional, una agencia estratégica, una agencia de algo. ¿Para qué? Para que nada funcione. Pero eso sí, metemos a un presidente, a un director general, es decir, a varias ¿Cómo liquidarían secretarias. las bombillas, José Ramón? ¿Tú qué entiendes de estas cosas? ¿Cómo lo liquidarían? Por Wallapop. Yo creo que No creo. directamente las tiraron a los ¿Crees? No, basureros. alguien las vendió, macho. África. ¿Eh? África. Alguien cogió las bombillas, las metió en contenedores. África. Y dijo, ¿cuánto la bombilla? Bueno, desde aquí, máxima alerta, máxima precaución, no solo a la hora de utilizar esa baliza y colocarla, sino también por todos estos timos que comienzan a ser más que habituales en estos primeros días del año. Además, en las últimas horas, la DGT ha avisado que van a dar un plazo razonable para empezar a multar por el uso, por tener o no estas balizas. Nos vamos a ir a la primera pausa publicitaria y a la vuelta ya sí que sí nos metemos de lleno en la política nacional, en esa reunión que está manteniendo Pedro Sánchez y en el lío que tiene de nuevo con sus socios de gobierno. Produce y almacena la energía que consumes, asegurando el suministro en tu hogar y garantizando un ahorro en tu factura de la luz. ¿Cómo? Gracias a una batería instalada en tu casa y a la energía que generas desde un parque solar remoto. Aunque vivas en un piso, sin necesidad de instalar paneles en tu tejado, puedes tener tu propia energía y protegerte del mercado eléctrico. Y todo con la tranquilidad de un proyecto pensado para los próximos 40 años. Descubre el pack ahorro energético de Comunidad Solar en comunidadsolar.es o llamando al 980 2812. 1:25 del mediodía, seguimos en directo aquí en Dando Caña. Vamos a analizar esa problemática, ese conflicto que de nuevo Pedro Sánchez vuelve a tener con sus socios de gobierno, en esta ocasión por ese anuncio que el pasado martes 6 de enero hacía de que vaya entre sus intenciones está la de enviar tropas militares a Ucrania una vez que se alcance ese alto al fuego. Vamos a analizarlo. Después de la reunión en la que el presidente del gobierno se personó en París junto con la coalición de voluntarios para Ucrania con objeto de fortalecer el apoyo a Kiev, Pedro Sánchez tiene una misión que cumplir: convencer a los diferentes grupos parlamentarios para que estos apoyen un envío de tropas a Ucrania una vez haya paz en el territorio presidido por Zelensky, con el fin de garantizar una tregua justa. Es verdad que estamos cerca de ese acuerdo, como he dicho antes, dentro de la coalición de voluntarios de Estados Unidos, de los países europeos y también de Ucrania, a la espera, lógicamente, de que esa propuesta se materialice, se frague y, por tanto, pueda ser posteriormente debatida y eventualmente acordada también con Rusia para llegar a esa paz. Aunque el plan de paz sigue en el aire, el presidente del Ejecutivo quiere consolidar cuanto antes todos los apoyos, debido a que si esta iniciativa se lleva a cabo, debería contar con el apoyo de la Cámara Baja necesariamente, ya que Ucrania no pertenece al conjunto de países que integran la OTAN. Así lo ordena la Ley de Seguridad Nacional, ya que este despliegue no estaría vinculado con la defensa o con el interés nacional. De lo contrario, no haría falta la aprobación del Congreso, como ya pasó con operativos anteriores efectuados en Eslovaquia o Rumanía. Tenemos todos los recursos que tenemos en nuestra mano para reforzar el multilateralismo que, por desgracia, hoy está siendo debilitado. Siguiendo esta línea, los encuentros con los diferentes grupos comenzarán el lunes, siguiendo un orden de mayor representación a menor, por lo que el Partido Popular sería la primera fuerza política en reunirse con Sánchez. Pero desde el partido de Feijóo aseguran que, aunque acudirán, no lo apoyarán hasta que no se conozca la integridad de las condiciones. Que nos digan cuáles son los acuerdos de paz y cuáles son las condiciones de la misión. En ese caso es cuando el Partido Popular se podrá pronunciar.
Pero es necesario tener algún elemento más, ¿no? Para sorpresa de pocos, Vox no se encuentra en dicha ronda de encuentros, debido a que se encuentran en las antípodas de lo que es la política exterior, aseguran desde el Partido Socialista. Poca sorpresa. No obstante, el grupo de Abascal ya cortó cualquier atisbo de contacto con los socialistas desde hace tiempo. En cuanto a sus socios directos, todo apunta a que tenderá la mano a Sánchez, aunque la incógnita está en Podemos, que ya se han mostrado contrarios a la idea, asegurando que no contribuirán a una escalada bélica. Pero por el momento serán solo negociaciones a expensas de que se formalice una paz justa en Ucrania. Pues decíamos, la próxima semana Pedro Sánchez comenzará esa ronda de contactos con los distintos partidos políticos. Como viene siendo habitual, no se reunirá con Vox, pero aprovechando que tenemos aquí a Ignacio, ¿qué posición tiene Vox acerca de todo este tema, acerca de poder enviar tropas a Ucrania? Bueno, la primera cuestión es que nosotros jamás nos reuniríamos con Pedro Sánchez. Es que lo hemos dicho, nuestro sitio de reunión con él es en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados y el Senado, con la acción de oposición total y frontal que hace Vox a todas las políticas del Gobierno, a todas y cada una de ellas. Ya vemos que el Partido Popular está buscando, y así lo ha dicho su portavoz en las imágenes que acabamos de ver, ya está buscando cómo acordar algo con el Partido Socialista otra vez. Vamos a ver, es una cuestión de concepto. Las Fuerzas Armadas, ¿para qué están? Pues para defender la soberanía de España, la independencia de España y la integridad territorial de España. Esa es la misión constitucional y de propio sentido común del ejército español. Está actuando para velar precisamente para la soberanía nacional, para la independencia de España y la integridad territorial. Pues vemos bastantes francos. Es decir, hay puntos débiles a día de hoy. Vamos a enviar a nuestras Fuerzas Armadas a Ucrania. No se sabe muy bien para qué, cuando realmente nosotros tenemos unos retos de política interior precisamente brutales, con frentes, por ejemplo, por el sur, con Canarias, con Ceuta y Melilla, con la inmigración ilegal masiva. Hombre, cuando tenemos también un problema territorial interno brutal, con algunas regiones cuyos líderes se quieren separar del conjunto de la nación, para eso están las Fuerzas Armadas. Y no lo dice Ignacio de Hoces, no lo dice solamente Vox, es que lo dice nuestro texto constitucional y el propio sentido común y la tradición política en España. Entonces, evidentemente, nosotros no vamos a asumir los postulados y los intereses de este gobierno que nunca está pensando en interés nacional, en interés general y en el bien de todos los españoles, sino para ponerse al servicio de otras personas. La riada en Valencia parece que no estaba. No, por ejemplo, como se vio con absoluta claridad. Con esa actitud negligente y dolosa por parte del Gobierno de la Nación cuando estaban muriendo españoles, por ejemplo, como dice Julio, en Valencia. Yo estoy con lo que ha dicho José María Francas. Vamos a ver, en este momento es hablar, hoy, de enviar tropas. Es una cortina de humo. Si lo que quiere es que el presidente del Gobierno es que hablemos de esto y no quiere que hablemos hoy de lo que está haciendo con Junqueras, que es intentar vender España. ¿A mí qué me importa en esto? A mí, ¿qué me importa en estos momentos si voy a mandar tropas o no a un sitio en donde están en guerra? Pero a Sánchez y no las vamos a mandar hasta que no estén en paz. Entonces, perdóneme, primero que se arreglen, que tengan la paz, que yo ni la veo, ni la espero, ni la conozco, ni quiero que esté cercana, y cuando venga la paz, ya hablaremos. Pero ya hablaremos de ese tema. lo va a envolver y en muy qué bien. condiciones y cómo. Ya hablaremos pero si manda el envoltorio va a ser estupendo para él. Hoy no es el momento de hablar de esto. Hombre, si se pone al servicio otras fuerzas y otras fuerzas, esas fuerzas a lo mejor luego tienen que contrarrestar ayudando de alguna manera a Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez está por la supervivencia. Por lo tanto, todo lo que hace es solamente por el interés personal, no el interés nacional. Eso tenemos de base y claro todos. Yo digo que por no hay tanto, que picar. Pero cuidado, hay que picar. porque a lo mejor, por ejemplo, Francia, Macron dice, pues si haces esto y consigues más tropas, yo mando menos tropas y por tanto no te preocupes que luego cuando lleguen las elecciones generales, lo que sea, o Merkel. Pero, es decir, que esto no va nunca de gratis, que los y menos para el socialismo. España no tienen que picar. No. Tienen que Sí, pero ya ves al PP, el PP ya está pidiendo, explícamelo bien, y si más o menos tiene apariencia de bondad, al PP que no pique, que no sea tonto, que no pique. Cuando Sánchez le llame para eso, que le diga, ¿qué guerra? Cuando haya paz, quedamos a tomar un café.
Y ya Pues está. es más, Ahora, este anuncio de Pedro Sánchez lo hacía el día 6 por la noche. Esta misma mañana, en un encuentro que ha tenido con embajadores, ha anunciado que su intención también es enviar tropas militares a Gaza una vez que también la paz pues sea más duradera. ¿Y por qué no se va él? Nos deja en paz al resto. Pues aquí, joder. Se va a ir él, que se vista de... ¿Qué categoría tendría militar este hombre? Yo soy teniente. No, pero tú eres un normal. Me refiero a este normal tío. tampoco, estoy un poquito por encima de la media, pues, modestamente. No, pues, es broma, es broma. subamos un poco la media, Teniente. pero- Fui alférez, cuando ya Yo dejas de creo ser... que te Cabo vas de- Furriel existe, ¿no? El Cabo Sí, Furriel. Cabo Furriel, claro. claro. Sin Lleva la desmerecer cosa a los cabos Furrieles, igual le organizativa. corresponde a eso. Bueno, pero el Cabo Furriel tenía una misión muy Podría, importante sí. en la compañía, claro. Sí, por No, eso de todos sin modos, yo lo que desmerecer. quería decir es que, a ver, yo por contextualizar, hoy está recibiendo un tipo que se llama Junqueras. Sí, señor. ¿no? Por Este primera tipo, vez, que, por pues primera es un tipo, vez. oye, es un ciudadano español, tiene tal, y además ha sido indultado, por tanto, amnistiado, había cometido delitos muy graves, delitos que ponían en riesgo la paz y la libertad de todos los españoles, este señor. Y está siendo recibido en la Moncloa como si fuera un Jefe de Estado. alter jefe de Estado, ¿no? Bueno, eso ya es una cosa que chirría mucho, porque dices, oye, ¿qué tipo de país vivo tan extraño? Imaginaos que hoy la noticia en Francia sería que el jefe del Partido Republicano Independentista de Alsacia es recibido por Macron. Por la tarde recibe al jefe del Partido Republicano Independentista de Córcega. Después al de lo que sé, Se montan una. Puedes añadir Sí. otra cosa, Se ¿eh? montan una. y Al en inhabilitado- Alemania, Merz recibe al jefe del Partido Independentista de Baviera. Y en Italia, al de la Lombardía y al de la Sicilia. Entonces dices, a ver, ¿qué nos pasa? O sea, ¿qué enfermedad tenemos? O sea, no habrá un grupo de políticos en España capaces de decir, hasta aquí hemos llegado. Y no vamos a perder ni un minuto más de las energías de este país, de este Estado, de esta nación, en ponernos de acuerdo acerca de si vamos a seguir juntos o no. O sea, vamos a seguir juntos. Tenemos una Constitución y esto es un Estado. Es decir, yo tenía recuerdo un catedrático de Derecho Político que decía que el Estado era un grupo territorial duradero, fundamentalmente comunitario, estrictamente delimitado, en cuyo seno, sobre una población con creciente homogeneidad y sentido de autopertenencia, se desarrollan las funciones de previsión y provisión social. Bueno, fácil, ¿no? O sea, coges esa definición, la troceas y ya sabes de qué estamos hablando. De que constituyamos una unidad de criterio, de acción, de objetivos y defendamos los intereses de todos los españoles en el marco de la Unión Europea y en el marco de la política internacional. Pero es que no es así. España está desangrada, está absolutamente debilitada, está rota. O sea, aquí lo que funciona es que venga un tío que es un independentista de Cataluña a contarnos cuando su objetivo político declarado es que España deje de serlo y que por tanto él ya no pertenezca ni siquiera a España porque dejará de ser español. Todo el objetivo de ese señor es perder la nacionalidad española. Pues aquí lo tenemos, dándonos como el rufián y el otro y el del... Y para pactar que le regalen definitivamente los llevándose 17.000 primero la millones, condonación de la llevándose deuda, 22.000 millones del IRPF que se quedarían en Cataluña. Y además preparando todo el trasiego para que el IVA de las empresas catalanas que se generen a lo largo de España, es decir, vuelva hacia Cataluña. Y enviando un mensaje al resto de los españoles, José Ramón, vamos. que es el mensaje de la centrifugación. Decir, oye, si esto les funciona a los catalanes, no hay ningún problema para que no les funcione a los de Burgos, ni a los de La Coruña, ni a los de Badajoz, ni a los de Huelva. O sea, es que no tiene ningún sentido. Es una cosa surrealista. Contra la naturaleza de las cosas. Es decir, tú estás dando por hecho que un señor que dice que no se siente español, que va a pelear para que España se rompa, para que Cataluña esté fuera de España, que para que todos los que están en Cataluña dejen de ser españoles, para tal, y ese es el señor al que tú recibes en Moncloa con todo tipo de agasajos y tal, y además estás dispuesto a darle 10.000 más por aquí, 15.000 más por allí. Oye, vamos a empezar otra vez, porque es que esto no puede ser. No puede ser.
No puede ser, es una injusticia flagrante, es arbitrario. No se puede tratar así al resto de los españoles a los que les estás diciendo sois completamente bobos. Completamente bobos. Aquí no pintáis nada. El que manda es este tío que encima quiere no ser como vosotros porque dice que él es superior, él es mejor. Pues puede haber millones de españoles que sean tan bobos de aplaudir con las orejas esto. Pues chico, no tenemos solución. Es que no existe un caso en Europa como este. No existe. Sí, pero tienes razón en eso. O sea, a mí me parece indignante, a mí me parece absolutamente infame que el presidente del Gobierno de España reciba a un político indultado por él mismo, en el Consejo de Ministros, por atentados contra la unidad nacional. Inhabilitado todavía. Sí, bueno, ya, pero no, pero sí, pero ese señor está en prisión. Por sus actos criminales contra la unidad nacional, que es previo al ordenamiento constitucional. Incluso previo, porque España es anterior y superior a cualquier texto constitucional que supuestamente es la norma suprema dentro del ordenamiento civil, por así decirlo. Es decir, del derecho positivo, ¿vale? Para entendernos con claridad. Pero es que llevamos 40 años, más de 40 años cediendo una y otra vez a los separatistas. Y los separatistas suponen y representan, antes no representaban prácticamente nada, me estoy refiriendo a principios de los 80, pues este partido Esquerra el 1,6, Junts el 1,7, Bildu el 1,6% de los españoles haciendo un atentado contra la unidad nacional. Y para mí la gran pregunta es, después de 40 años, ¿la unidad nacional está fortalecida o está deteriorada? Pues después de 40 años, sinceramente, van ganando los separatistas. ¿Y cómo van ganando los separatistas? Porque los diferentes gobiernos de la nación no han querido combatir desde todos los puntos de vista al separatismo. Porque el separatismo sí combate a España y su unidad con toda la fuerza. Y es más, lo hacen incluso con el dinero de todos los españoles. Con esa financiación pública privilegiada que piden determinados territorios de la nación, con eso encima atentan contra el conjunto de la nación. Y esto, primero, nosotros lo llamamos en nuestro programa electoral de forma clara: ilegalización de los partidos separatistas, modificación de la ley orgánica del régimen electoral general, absoluta y clara. Y, por supuesto, cualquier atentado contra la unidad nacional tiene que verse, evidentemente, aumentadas las penas en el Código Penal con sus respectivos agravantes. Porque, cuidado, es que el gobierno actual, es decir, PSOE y Sumar, han modificado el Código Penal, edulcorando y modificando, por tanto, el Código Penal en el asunto de malversación de dinero público, cuando a nuestro modo de ver, cuando encima la malversación de dinero público va contra la unidad nacional, el conjunto de los españoles, evidentemente tiene que ser un tipo agravado y, por tanto, la pena tenía que haber sido muy superior también por lo que concierne al delito de malversación de caudales públicos. Esto es de una gravedad absoluta, tremenda, que todos los gobiernos han legitimado ese tipo de fotos en el Palacio de la Moncloa, si no encima fuera de nuestras fronteras, reuniéndose y pactando, como si desguazando la nación, como si las competencias del conjunto de los españoles. Cambio de rumbo total, absoluto, 180 grados para la unidad nacional, para la cohesión de todos los españoles y la igualdad también del conjunto de los españoles. Esto es una vergüenza y una infamia. Vamos a mostrarles esas imágenes, pero antes déjame contaros una última hora que acabamos de conocer, que es María Guardiola, ya saben, la ganadora en esas elecciones de Extremadura. Estaría dispuesta a dar un hueco dentro del gobierno de Extremadura a Vox siempre y cuando llegasen a un acuerdo para sacar adelante los próximos presupuestos del gobierno. Parecen que los próximos presupuestos del gobierno autonómico de Extremadura, parece que las negociaciones están muy encauzadas, se han dado de plazo hasta la próxima semana, cuando se volverán a reunir, se volverán a charlar y a ver esos puntos y esas líneas rojas que Vox ponían sobre la mesa para llegar a ese acuerdo, pero la última hora pasa por esa noticia de que María Guardiola ofrece a Vox entrar en su gobierno a cambio de ese pacto de legislatura que incluya, como no puede ser de otra manera, los presupuestos generales de Extremadura para este 2026. Ignacio. Pero Vox ya le ha dicho a María Guardiola qué es lo que quiere, ¿no? ¿O no? Está claro. ¿Y qué le habéis dicho? Pues cambiar la vida de los extremeños, cambiar las políticas públicas de Extremadura. Evidentemente tendremos que tener unos buenos presupuestos generales de Extremadura. Puntos, como 100 puntos. Hombre, claro que sí. Y esos son los que tienen que valorar. ¿Y qué ha dicho? Si no es una cuestión de puestos, si los puestos están muy bien y nos parecen incluso necesarios en muchas circunstancias. Pero cuidado, pero para cambiar las cosas, que Vox ha venido a cambiar las cosas, que nosotros no queremos sillones por el hecho de las prebendas y los privilegios, sino cambiar cuestiones esenciales. Algunas de ellas, por aclarar otra vez. Campo.
¿Qué pasa con el Pacto Verde Europeo? Tiene que haber declaración expresa de rechazo total y completo a las políticas de Bruselas que están asfixiando a nuestros agricultores y ganaderos. ¿Qué pasa con la vivienda? ¿Qué pasa con la juventud que se tiene que ir de Extremadura porque no tiene recursos? ¿Qué pasa con Almaraz? Porque se le llena la boca de Almaraz cuando llegan las elecciones, pero luego también les asfixian a impuestos, algunos de ellos autonómico. Son cuestiones para nosotros absolutamente esenciales. ¿Qué pasa con el dinero público? Es que Extremadura, la señora Guardiola, estaba destinando dinero público de todos los extremeños a la cooperación exterior. No, el dinero para los extremeños, el dinero para el conjunto de los españoles. Si es que nosotros hablamos con absoluta claridad. Yo creo que en esta casa todo el mundo lo sabe, y también nuestros telespectadores, y cada vez se van enterando más los españoles. Nosotros hablamos sin tapujos, sin medias tintas. Los españoles sabrán realmente lo que queremos. ¿Y nosotros los sillones? Sí, pero no son sillones para prebendas, son sillones para cambiar las cosas, y se tienen que ver. El cambio de cosas, el estado de cosas tiene que cambiar de forma inmediata. Pero podemos decir, Ignacio, que hoy Vox y Partido Popular en Extremadura están más cerca que ayer de llegar a un acuerdo. Sí, o sea, estamos más cerca, pero eso sí, primera cosa, que es que hay que cumplir. Si es que sabía la señora Guardiola, llegamos a un acuerdo en el año 2023 y no se cumplieron cuestiones, y cuestiones que estaban ya pactadas, costaba mucho. ¿Cómo algo, cuando llegas a un acuerdo con luz y taquígrafos y se lo enseñas a todos los españoles, cómo luego el Partido Popular decide no cambiar eso mismo que has pactado y que has acordado? Es decir, oye, si hay que llevar una hoja de ruta, una hoja de ruta clara e inequívoca para que los extremeños sepan esto es lo que va a suceder, estos son los tiempos en los que va a suceder, y por tanto vamos a ver las mejoras. Si es que hay cuestiones elementales... La ventaja, yo creo que la ventaja que tenéis Vox es que lo decís todo muy clarito. O sea, no es un poco como hace Trump, ¿no? Esto y esto, sí o no. Y el otro te dice sí o no. Lo dicen clarito, pero un poco mejor dicho que Trump, ¿eh? Sí, claro. Si Trump aprendiera, ganaríamos. No te lo discuto, pero lo dice muy clarito. Dicen, estas son las condiciones, y las ponen sobre la mesa y se las cuentan a todos. Y el otro tiene que decir sí o no. Sí, es fácil, ¿no? No hay, no, dame, pero quiero que uno mío presida esto y otro se vaya de asesor en no sé dónde. Tal. Vox no hace nada de eso. No ponen debajo de la mesa el que, oye, contrátame a este y dame 2 jefes de prensa y otro. No, dice, no, mira, el tema del Pacto Verde, el tema de la Agenda 2030, el tema de... No sé, ¿por qué no sale María Guardiola y dice, tema del Pacto Verde, no lo acepto porque nosotros estamos con el Pacto Verde, tenemos pactado en Bruselas con los socialistas y nosotros no podemos ir tal? Vale, pues ya está. Oye, Vox dice, oye, pues pacta con quien tú quieras. Claro, porque nosotros entrar en el gobierno o estar apoyando a un gobierno desde fuera para que sigáis haciendo lo que hacía el Partido Socialista, pues no vale la pena. Yo creo que eso lo entiende todo el mundo, ¿no? Sí, es que es tal cual así. Tienes que llegar a poder explicarlo, o mejor dicho, tener altavoz para que lo que expliques le llegue a la gente, que ese es otro pequeño problema, ¿eh? Ese es otro pequeño problema, y también es importante abordarlo, porque evidentemente nosotros explicamos las cosas en los foros donde nos dejan, en esta casa sin duda, pero luego hay gente que manipula, tergiversa, cambian el verbo en esta casa por ahora. Bueno, para nosotros es un privilegio poder estar aquí, eso sin duda, pero luego para los presupuestos parece no como que María Guardiola abandera esos presupuestos. No, es que los presupuestos generales del Estado, o sea, los poderes públicos, los políticos, estamos para servir a los extremeños en este caso o a los españoles en general. No son los presupuestos de María Guardiola, tienen que ser los presupuestos de los extremeños, para el cambio de rumbo que han votado los extremeños. Creo que de acuerdo con el porcentaje también nuevo que tiene Vox. Es que los extremeños han hablado, porque además así lo quiso María Guardiola en ese acto caciquil y tonto. De verdad, es el momento de convocar esas elecciones en ese momento. Oye, pues resulta que Vox, los extremeños han hablado, y han hablado con esta categoría y con esa fuerza nueva para Vox. Pues evidentemente las exigencias de Vox son mayores que las del año 2023. Lo de los presupuestos tiene truco, ¿eh? Tiene truco, porque resulta que esta señora ha adelantado unas elecciones, ¿y cuánto le queda ahora para acabar el gobierno? No inicia 4 años, ¿no? Inicia lo que le faltaba. Bueno, hay una batalla jurídica ahí que incluso muchas de las personas que residen ahí, pero que trabajan en la propia Junta... No, se discutirá. Hay una discusión, es que el Estatuto de Autonomía no marca eso, no lo marca, dice que es por 4 años, por lo tanto es la norma superior, evidentemente, de la Constitución Española, luego el Estatuto de Autonomía como una norma institucional básica de la comunidad autónoma. Y luego el reglamento de la Cámara sí que dice que si se produjeran elecciones antes de la finalización y la expiración de esos 4 años, solamente serían por el transcurso del tiempo. Pero cuidado, el Estatuto de Autonomía en Extremadura lo que marca es que dice que las elecciones autonómicas son
por 4 años. Las ordinarias. No, pero es que, claro, pero es que como no dice en Ya, caso de... Bueno, sí, pero dice discusión. una norma de rango inferior al estatuto. Por tanto, hay una discusión jurídica. Ya, pero digo, el truco que quiere el PP con ese tema de las que solo ha pensado el de Aragón, que creo que es más listo que esta, y esta lo ha copiado, es que sabe que si negocia gobierno o investidura, pero no presupuestos, en nada se encuentra que tiene que negociar otra vez, con lo cual le exigen cumplimientos. En cambio, si consigue negociar una cosa que va asociada a presupuestos, les puede dar al menos como mínimo 2 años de barra libre si no cumple nada, porque ya les ha aprobado los presupuestos. Por eso lo están haciendo, para tener un seguro, por si después no cumplen y no se ponen de acuerdo, tenga el seguro puesto. Y eso es simplemente así. ¿Sabes cuánto están regalando al exterior? Al qué? exterior. ¿Quién? ¿Extremadura? Extremadura. Ah, sí. Sí, sí. ¿Están dando dinero al exterior? 10.205.356 millones. 10.356.356 euros. 10 millones. ¿Pero a qué tipo de cosas? ¿Tienes... No, aquí no lo tengo. Si tienes interés te lo puedo buscar, vamos. Hay que bajar me he dado tiempo a llegar aquí a los extremeños. La recogida del constantemente. espárrago en Perú con perspectiva de Pues, género. posiblemente. Con género directamente. ¿Cómo estimulas la industrialización de Pues, Extremadura? 10 millones. ¿Qué impuestos hay que ¿Espárrago bajar? con perspectiva de género? 10 millones. Sí, sí. Ya. Vamos ahora sí a analizar esa reunión que Pedro Sánchez y Oriol Junqueras han tenido a las 11 de la mañana. Hasta hace unos momentos estaba hablando Junqueras, haciendo un pequeño balance. La última hora nos la da mi compañera Alba Sánchez desde redacción. Cuéntanos qué se sabe a estas horas de esa reunión. Buenos días. Muy buenos días, así es la primera reunión que se realiza, que existe entre Oriol Junqueras y Pedro Sánchez de manera presencial tras la salida de Oriol Junqueras de prisión tras entrar por ese proceso. Sobre la mesa hoy en Moncloa en esa reunión había un punto clave, la financiación singular de Cataluña. Por parte de Esquerra Republicana lo que se pedía era aumentar el presupuesto en 5.000 millones de euros extra y además daba 2 claves muy necesarias para esta formación política. Saber cuánto van a recaudar de IRPF y con qué calendario se va a trabajar para poder cumplir con ello. Desde el Gobierno aseguraban que no iban a llegar a ningún acuerdo en el día de hoy. Y además recordaban que el Ministerio de Hacienda estaba trabajando y está trabajando en crear un modelo económico para todas las comunidades autonómicas. Eso sí, la última hora es que Oriol Junqueras ha salido de esa reunión con Pedro Sánchez y ha dicho que sí que hay pacto y ha hablado de cifras. En concreto, ha dado una cifra de más de 7.000 millones de euros, que en principio sería la cifra a la que se ha llegado en ese acuerdo económico. Un acuerdo que dice que será muy beneficioso para todos los sistemas públicos, pero que además detalla, será la ministra de Hacienda quien dará los detalles concretos de la reunión entre Oriol y Sánchez. Pues muchas gracias, Alba. Como decíamos, la última hora pasa por ese supuesto acuerdo entre el Gobierno y Oriol Junqueras para esa financiación singular en Cataluña. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta analizamos toda esta información, debatimos y miramos todos esos datos, esas cifras que nos ha dado la compañera. Pasan 3 minutos de la 1 del mediodía. Vamos a analizar esa información que les ofrecíamos antes de la pausa publicitaria, en la que hablábamos de que Oriol Junqueras sí que ha anunciado ese acuerdo con el Gobierno para la financiación singular en Cataluña. En un primer momento se hablaban de 5.000 millones de euros, pero la última cifra ofrecida por el catalán se ascendería hasta los 7.000 millones de euros. Es lógico porque son 7 diputados. Como estamos hablando de compra de diputados, pues es mucho más fácil, porque tampoco crees que son muy de matemáticas, tampoco dominan. Para hacer la cuenta Claro, redonda. dividir 5.000 entre 7 les sale un lío, salen decimales, es un coñazo. 7.000 por 7, esto es muy fácil, son 1.000 millones. 1.000 millones para cada uno. Sabes que comprar votos antes de las elecciones es un delito. Sí, y después Pero también según donde sea. Si es en un ayuntamiento, sí, pero si es en el Gobierno, no. No, Es que no hay que puedes. matizar. Entonces, yo ahora quería matizar al que está un poco mejor que la normalidad, que es Julio Ariza. Porque antes ha hecho una explicación muy interesante sobre que, claro, que dándoles la ventaja al resto de paisanaje de España de que protesten y digan, yo como Cataluña, ¿no? Que eso les da derecho a... Eso está muy bien, pero no sale, no es cifras. Porque si fuera objetiva la financiación de Cataluña por algún criterio, o por territorio, o por gente, o por PIB, o por algo, se podría hacer.
porque el mismo criterio que aplicarías a un territorio lo aplicarías a España y podría hacerlo. Pero como hay un territorio primado, ¿quién prima? El resto. Entonces tú no puedes coger 4 partes de un todo primando cada parte, porque ¿quién prima? Es imposible. Es imposible. Con lo cual, por eso el cupo vasco, o el sistema vasco y el navarro no son exportables. No porque no sean justos, porque si fueran justos serían exportables, sino porque son excesivos. O sea, porque se llevan el oro y el moro, porque esquiman al resto, y porque hay que explicarle al ciudadano de Badajoz que además de haber sufrido el baile de las chirimoyas, que le ha tocado directamente, sufre otro baile, que es el baile de que le van cogiendo euros del bolsillo, para dárselos a unos señores que gastan más que él, pero que tienen una ventaja, que son capaces de coger por un sitio feo lo del chiste del dentista a Pedro Sánchez. No nos haremos daño, ¿verdad? Los 7.000 millones de euros, si se les conceden a Cataluña, millones más. Porque habían tirado mucho. Y si es exactamente lo mismo con el resto de las comunidades autónomas, es decir, bueno, a Cataluña 7.000, a Madrid le corresponderían 6.000 millones más. Es decir, si esto se hiciese exactamente, es decir, para que nadie se pueda quejar, esto supondría que habría que recaudar 37.300 millones de euros más. Es decir, que no nos olvidemos que esto es gratis. Porque para aquí es muy importante que todos los espectadores entiendan que si le damos 7.000 millones más a Cataluña y por lo tanto tuviésemos que hacer un reparto equitativo con el resto de las comunidades para que no lloren, no se quejen, no la píen, no la monten, esto supondría que hay que recaudar a través de los impuestos 37.300 millones más. Y 37.300 millones más significa que todos los españoles tendrían que pagar estos 37.000 millones. Es decir, a razón de bebé, señora jubilada, mamá que tiene 90 años, tendrían que pagar 900 euros más cada uno de los españoles. Sí, porque aquí no hay que incluir a los vascos porque ellos van por su cuenta, ¿vale? Eso es exacto. Por eso, quitando a los vascos, nos tocaría a 900 euros más a todos los españoles, desde un bebé recién nacido hasta la señora de 100 años. Oiga, que vayan ustedes preparando 900 euros porque van a tener que apoquinarlos. Esto no es gratis, o sea, es decir, estos regalos no son gratis. Y si además todo el mundo quiere recibirlos, es decir, y claro, a ver qué dice María Jesús Montero, que se tiene que presentar a las elecciones en Andalucía, a ver qué dice Pilar Díaz, que se está presentando a las elecciones en Alegría. Es decir, pues claro, todos van a querer su cacho. Todos van a querer su cacho, estos 900 euros por habitante. Lo que pasa es que el gobierno está desguazando a la nación. Venden constantemente nuestra soberanía. El principio de igualdad de todos los españoles roto hace muchísimo tiempo. Sí. El principio de solidaridad entre las diferentes regiones de España roto. Mira, pero que sepamos que esto supone 37.000 millones más. Sí, me parece una barbaridad, pero si la cuestión es la siguiente. Si el reparto del dinero público debe ser según las necesidades de los territorios, y ni siquiera hace falta que sea por las comunidades autónomas, es que si resulta que una provincia determinada de España tiene necesidades de sanidad, necesidades también de la educación, de infraestructuras, ni siquiera a lo mejor tiene que ser a la comunidad autónoma, sino directamente a la provincia que lo necesita, porque aquí parece que es que se mira de tú a tú el gobierno de la nación a los gobiernos autonómicos, que los gobiernos autonómicos están también para servir a la nación, y evidentemente el gobierno de la nación pues debería estar para la nación. Por lo tanto, el reparto de todo dinero público es según necesidades. Y no me gusta eso de, no, es que para los catalanes. No. Si es que cuando un gobierno regional despilfarra y, por ejemplo, estimula la atracción y la importación, por ejemplo, de inmigración ilegal, con las consecuencias que eso tiene para la inseguridad o, por ejemplo, también consecuencias gravísimas, por ejemplo, para la vivienda de los catalanes, no puede ser, no, te voy a dar más dinero público del conjunto de los españoles para que tú sigas haciendo lo mismo. Si es que yo incluso entendería perfectamente de que el dinero que dé el gobierno de la nación sea finalista. ¿Para hacer el qué? Este dinero va para esto, para estos hospitales, para estas escuelas, para estas universidades, y va para construir nación y para estimular la potencia de España, pero no precisamente para todo lo contrario. Y es que Esquerra Republicana es un partido antinacional, es un partido antiespañol, que ya intentó separarse de España en 1931, en 1934 también dio un golpe de Estado, y en el año 2017, y sinceramente, cuando se traiciona a la nación, cuando hay partidos políticos que de manera deliberada, chulesca, intentan destruir la nación, sinceramente la nación y el gobierno de la nación lo que tiene que hacer es
aplastarles, si no pasa nada. Pero de todos los puntos de vista. Y, por ejemplo, con la batalla cultural, ¿cuándo España, cuándo el conjunto, un gobierno nacional, ha querido cambiar, invertir precisamente lo que está pasando culturalmente en Cataluña? Nunca lo ha querido hacer, al revés, todo lo contrario. Esta misma semana sabíamos que en la UNED, una Universidad Nacional de Educación a la Distancia, una serie de personas estaban pidiendo educarse en español, en una educación, en una universidad nacional, en el idioma del conjunto de todos los españoles, en la lengua oficial, y le decían que no, que si no, que vete de Cataluña. Pero vamos a ver, ya no solamente es el apartheid. ¿La UNED o la UOC? No, en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. ¿En qué idiomas en Cataluña? No, pues no, que en catalán, que estas optativas no las vas a dar aquí en español, no las vas a dar en castellano. Y eso es una vergüenza. ¿Y quién es el culpable aquí? No, que ya no valen. No, es que el gobierno de la Generalitat. No, es que es competencia exclusiva, ya ni siquiera compartida, del gobierno de España. Y esto es lo que está pasando todos los días en Cataluña y en nuestro territorio. ¿En qué idioma se da la UNED en Cataluña? En catalán. No sabía. Y a determinadas asignaturas que no dan castellano, y determinadas asignaturas que hay personas que las quieren cursar. Que lo dan catalán y no lo dan castellano. La UOC, la Universidad Oficial. La UOC es la UNED catalana. Pero entonces me has hablado de la UNED, pero de todas formas me da igual. Universidad Oberta de Cataluña. En cualquier universidad pública en Cataluña, la educación, si alguien lo quiere, tiene que ser en español, como dice el propio sentido común, nuestra Constitución y las leyes. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Y saco el tema de la lengua porque alguna vez también lo hemos dicho en esta casa. Bueno, muchas veces, y además aquí ha habido víctimas que os voy a contar. Pues la Ley de Política Lingüística del año 98. Año 98, la Generalitat de Cataluña aprueba una ley de inversión lingüística y para aplastar el español en Cataluña. Y la aprueba la Generalitat, vale, muy bien. Con el Parlamento catalán, vale, muy bien. Y el Gobierno de la Nación no interpuso los recursos de inconstitucionalidad pertinentes, ni el presidente del gobierno, ni 50 diputados del PP, ni el PSOE, evidentemente, ni 50 senadores, ni el defensor del pueblo. Al revés, le cortaron la cresta al defensor del pueblo para que no lo hiciera. Y luego con unas consecuencias políticas que vosotros sabéis muchísimo mejor que yo y que habéis contado muchísimas veces. De la patada vivimos aquí todos. Pues sinceramente, claro, es que son 40 años de cesiones al separatismo una y otra vez. Y eso tiene consecuencias, evidentemente, que no van ni en la cohesión nacional, ni en la igualdad de todos los españoles, ni en la dignidad nacional. Pero bueno, en fin, el cambio de rumbo pronto llegará. Sí, pero eso que es muy importante, diríamos, es más importante filosóficamente o socialmente o éticamente, pica más cuando son 900 euros. Aunque eso sea más importante que los 900 euros. Porque es mucho más importante el tema, diríamos, profundo de lo que es un Estado, una nación y España, que no 900 euros. Pero lo que le llega a la gente le pica, lo que pasa, que el presidente, los 900 euros. Que Feijóo ha llegado a decir que Cataluña, igual que Galicia, es una nación sin Estado. Es decir, ellos creen en un Estado plurinacional. Y eso es una vergüenza. Y la única nación es la española. Pero no porque lo diga la Constitución, si es que me daría exactamente igual, porque lo dice el propio sentido común, la tradición política y jurídica española, que ese cualquier texto jurídico es siempre posterior a la nación, que es España. Por eso el artículo 2 de la Constitución española, con todo sentido, dijo que la Constitución se fundamenta. El fundamento de la Constitución en la indisoluble unidad de la nación española. O sea, no fundamenta la unidad, sino que se fundamenta, lo digo claro, no para que la gente vea el matiz, no fundamenta a, sino que se fundamenta en, que es un poco distinto. El derecho a la vida de los no nacidos tampoco es un derecho constitucional, ¿eh? No, por eso, es anterior. Es que si el derecho a la propiedad privada es anterior a la Constitución. Es que si fuera constitucional, tal como eres, lo deja de ser. Claro, eso es lo que hay que explicar a la gente. O sea, todo lo que se fundamenta en la Constitución, si cambia la Constitución, se desfundamenta. Todo lo que fundamenta a la Constitución... Por eso España ha tenido 8 constituciones, por ejemplo, y estaba ya de camino de ser la más longeva. La anterior fue la de 1876, que terminó el 13 de septiembre de 1923. Esta se aprueba, como todos sabéis, el 6 de diciembre de 1978. Ya vamos camino de superar la de 1876. Pero bueno, pero es un texto que debe servir para España, porque España es anterior, que es que el fundamento es la unidad, y todo lo que no sirva a la unidad nacional, pues habrá que combatirlo, si alguien se cree que vive en una nación.
Está previsto que María Jesús Montero hable mañana por la mañana. La ministra de Hacienda de detalles de todo este supuesto acuerdo al que habría llegado el Gobierno con Oriol Junqueras, con la financiación singular de Cataluña de telón de fondo. Vamos a seguir hablando de datos, vamos a seguir hablando de economía y lo vamos a hacer como cada jueves de la mano de José Ramón Riera, porque hoy vamos a hablar del paro, pero antes... Sí, una cosa muy rápida. Esa chica que va a hablar mañana es la candidata del PSOE a las elecciones en Andalucía. Lo digo porque será muy interesante ver cómo disfraza lo de cogerle del bolsillo de los andaluces dinerito para dárselo a los ricos del noreste. Pero en fin, será interesante verlo. Mañana veremos cómo defiende esa financiación singular para Cataluña. Riera, ahora sí, vamos a hablar del paro, pero no de unos datos que nos quieren vender, sino del paro real, el verdadero, el que nos afecta. Sí, vamos a ver, si al Gobierno lo que está contando es una auténtica milonga, pero claro, le queda muy bien porque en general se lo traga la mayoría de la gente. Ha publicado los datos de paro de cierre del año 2025 y nos dice que tenemos 2.408.000 parados. Y claro, si lo comparamos con el paro oficial que había en el 2018, resulta que ha bajado el paro un 24,8%. Joder, qué maravilla, ¿no? Este Gobierno lo está haciendo de puturro de foie. ¿Qué sucede? Claro, desde la reforma, no esta, la reforma laboral ante esta, sino la de Fátima Báñez, ya incluía dentro de la reforma laboral de Fátima Báñez una figura que era los fijos discontinuos, que a mí me gusta llamar parados discontinuos, porque están más tipo parados permanentemente, continuamente, que fijos en las empresas. Bien, esa figura, es decir, en el año 2018 suponía 284.000 fijos discontinuos. Serían fijos de acuerdo, temporales, ¿no? Exacto, parados discontinuos. Fijos temporales. Exacto. Entonces, resulta que a cierre de este año, es decir, en las estadísticas de no parados con relación laboral, que es de donde se pueden sacar estos datos, pues tenemos ya 875.000 parados discontinuos o fijos discontinuos, cada uno que lo utilice como quiere, y con lo cual realmente el número de parados efectivos, de acuerdo a la metodología que describió la Fundación Española de Economía Aplicada, FEDEA, es decir, que consiguió dar explicar que teníamos que distinguir entre el paro oficial y el paro efectivo para saber la realidad de nuestro país. Entonces, claro, si cogemos el paro efectivo, que es la suma del paro oficial más los no parados con relación laboral, resulta que teníamos un paro efectivo de 3 millones casi y medio en el cierre del 2018, que suponía el 15,2% del paro sobre la población activa, y en estos momentos tenemos 3.284.000. Es decir, hemos reducido un 5,8% realmente, es decir, el paro efectivo en nuestro país. Esa es la verdad. Pero fijaros, siendo eso la realidad, es decir, nuestro paro efectivo sería de un 13,1%. Recordemos, en la Unión Europea la media de paro real es de un 6%. Nosotros estaríamos en un 13,1%. Y esto es lo que lo que se va a encontrar un nuevo gobierno cuando llegue, es decir, y se tenga que sentar a gobernar, es decir, en coalición o no, es decir, o simplemente porque gane Vox, ¿no? Es decir, la realidad es que se va a encontrar esto: 3.284.000 parados efectivos en nuestro país. Y esto es muy serio, porque lo que estamos contando es que tenemos 2.400.000 y estamos en el 10% y realmente estamos en el 13%. Y aquí va a haber que tomar una decisión. Es decir, ¿qué hacemos con la realidad? ¿La contamos a los mercados? Es decir, oiga, no, mire, usted verá, es que los anteriores eran unos absolutamente trileros, es decir, y donde les contaron a ustedes que nos prestasen dinero porque la economía española iba muy bien y teníamos 2,5 millones parados, no tenemos 2.400.000, tenemos 3 millones, casi 300.000 parados. Las cosas se están poniendo muy serias. Es decir, hoy, en estos momentos, estas falsificaciones estadísticas, bueno, esto es una falsificación estadística en la cual participa absolutamente todo el gobierno, desde Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo, en el Servicio Público de Empleo Estatal como organismo autónomo, a la Moncloa, que le da... y Eurostat, José Ramón, que lo saben perfectamente, ¿eh? Sí, claro. Con lo cual también participa Bruselas en esto, ¿eh? Sí.
por supuesto. Sí, pero al permitirlo, sí, algún día alguien tendrá que hacer un Papandreou, levantar la mano y decir, oiga, mire, que es que todas estas estadísticas son falsas, y ya sabemos lo que pasó cuando Papandreou la lió, levantó la mano y dijo, mire, no es verdad, no tenemos un 6% de déficit, tenemos un 15% de déficit. Grecia sufrió 3 intervenciones para sacarla del marasmo, y eso implicó una pérdida del 25% del Producto Interior Bruto, que es en definitiva, es decir, la riqueza de un país. Se destruyó el 25%, se bajaron un 33% los salarios de los empleados públicos y de los no públicos, es decir, hubo una deflación de los salarios en Grecia, y además se bajaron 15 veces las pensiones. Bueno, la falsedad de datos económicos, sí, en estos momentos está a la orden del día. Esta es una. Es decir, el paro no es de 2.400.000. ¿Eso no es prevaricar? ¿Eso no es prevaricar? Para mí, absolutamente. Eso es una prevaricación gravísima. Gravísima. Pero con sí. la ley, no. No, sí, hombre, claro. Vale. Si tú has aportas falsificado una resolución lo que injusta sabiendas de su ilegalidad... Lo que estoy diciendo es que hay que exigirle a este gobierno, no esperar a llegar. Lo que hay que exigirle a este gobierno es que declare, es decir, de la realidad del paro. Hay que exigirle a Yolanda Díaz que publique de una vez los parados, es decir, que están en el paro de los fijos discontinuos, para que sepamos la realidad de cuál es la estadística. Porque esto es una estimación. O sea, aquí lo que estamos haciendo es, estimamos que todos los no parados con relación laboral, que lo explicó muy bien Fedea, es decir, hace 3 años, cuando nació la reforma, es decir, dijo, no, señores, esto tenemos que sacar de las estadísticas y ver la forma de obtener los datos reales. 875.000 parados que no cuentan en las estadísticas, y por lo tanto, es decir, aumentan el paro a 3.200. Y como esto es prevaricar, lo que hay que hacer es demandar. Es decir, solo hay una manera, es demandar a Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, demandar al director general del Servicio Público de Empleo Estatal y demandar al subdirector general de Estadísticas, que es el que publica estos datos, y decir, oiga, mire, ustedes están prevaricando porque ustedes no están publicando la realidad del paro, y por lo tanto deben de ustedes de pagar por este hecho. Y desde aquí lo que hay que hacer, o dos cosas, una, o lo hacemos desde la sociedad civil o lo hacen los partidos políticos, y como aquí hay un señor, es decir, que defiende muy bien, que manda mucho. Bueno, pues sí, yo creo que ha llegado el momento de demandar a Yolanda Díaz, al SEPE y a todos los funcionarios que están del medio, es decir, dando este tipo de datos. Y es la única manera que tenemos de evitar que el día que llegue un nuevo gobierno tengamos que ser intervenidos. Mejor que si hay que intervenirnos, que intervengan a este gobierno, no al nuevo. Ignacio, ¿algo que añadir por alusiones? Sí, no, me parece muy interesante, desde luego me has convencido, nosotros lo estudiaremos, como no puede ser de otra manera, a nosotros no nos tiembla la mano. A mí no me tiembla la mano, no me tiembla la boca al hacer estas estadísticas, al escribirlas y al publicarlas en el diario del Debate, que serán publicadas mañana precisamente estos datos, y a contarlos primero en público, en una televisión que me permite explicar estos datos y que me permite decir que esto es prevaricación. Oiga, pues mira, si ustedes no están de acuerdo que esto es prevaricación, ya pueden hacer. Es decir, esta televisión no se responsabiliza de mis opiniones, yo me responsabilizo de mis datos y de mi información, que la saco de datos públicos oficiales que publica el Ministerio de Trabajo. Como poca gente o casi nadie hace en este país, José Ramón, y la gente tiene que saberlo. Es decir, que tener aquí a José Ramón Riera es un verdadero privilegio, porque no habla el tuntum, no es lo que llaman el tertuliano, ¿no? Opina, ¿qué tal? No. Este señor se ha metido muchas horas de trabajo para dar una información precisa, rigurosa, seria, responsable, de cosas que es que los políticos españoles parece que están dispuestos a estar engañándonos de forma sistemática. Yo te agradezco de verdad muchísimo ese esfuerzo que haces, que no es un esfuerzo menor en absoluto, José Ramón. No lo es, pero ahora tiene que tener repercusión, porque estamos en un momento muy delicado de cara al futuro. Alguien algún día tendrá que dar la cara cuando llegue un nuevo gobierno. Claro, entonces yo prefiero que le den a este en el carnet de identidad, porque la golfería es de este.
Totalmente de Y acuerdo. no es esta la golfería, esta es una. Esta es una más. Todas, claro. desde todas. Pero ¿de qué cuándo no dato miente el gobierno? macroeconómico. Es que llevan desde que entraron, ¿no?, el Palacio de Moncloa mintiendo una y otra vez, ¿no? Adulteran los datos, te presentan otra cuestión, dicen, ala, esto es. Y nosotros lo exigimos, y es verdad que lo exigimos por vía parlamentaria. Y como he dicho antes, no nos tiembla la mano a la hora de presentar querellas. Nosotros hemos presentado múltiples querellas contra el gobierno, contra diferentes altos cargos, una y otra vez. Quiero recordar, por ejemplo, con el tema del adulterio, ¿no?, en este caso de los datos o de adulteración de los datos, la manipulación y tergiversación de los propios datos por parte del CIS. Y nosotros también presentamos la querella correspondiente y no tenemos ningún miedo a hacerlo. De hecho, antes con José Ramón también hablábamos de algún artículo que ha publicado esta misma semana sobre una serie de contratos públicos por parte de la Administración General del Estado de determinadas empresas, y lo hemos estado comentando antes de comenzar el programa. A mí esto también me parece de una seriedad tremenda, porque lo que denota con absoluta claridad es el desprecio absoluto a la nación, el desprecio absoluto a los españoles y el desprecio también absoluto a la verdad. Y es que tenemos que cambiar absolutamente la ética pública totalmente en España. Nos hemos acostumbrado ya durante demasiado tiempo que los políticos o determinados políticos, cuando llegan al poder, se dedican a intentar mantenerse y no rendir cuentas a los españoles. Y es que los políticos se tienen que dar cuenta que están para servir a los españoles. Y esto no es simplemente una frase bonita o de manual. No, es que es la pura realidad. Es que nosotros estamos para servir a los españoles. Y esto hay que creérselo. Y por desgracia, hay determinados partidos políticos que lo único que piensan es en su propia supervivencia y no en la supervivencia de la nación y no en rendir cuentas. ¿Cuántas veces estamos diciendo aquí que en las sesiones de control al gobierno los miércoles el gobierno no es capaz, porque no quiere, de contestar a las preguntas que nosotros estamos formulando? Santiago Abascal pregunta cada 5 semanas. Cuando nosotros preguntamos, no son capaces, pero cuidado, es que la forma de controlar al gobierno no solamente es a través de esas preguntas orales que vemos en las sesiones de control. Nosotros formulamos todos los días preguntas al gobierno por escrito y te contesta lo que le da exactamente la gana. Y nosotros, por supuesto, luego intentamos que sean, si no los tribunales, los que pongan en pie, en ese caso, al gobierno. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice el gobierno? Si ya tiene su estrategia muy clara. Cualquier acción judicial que vaya contra los intereses del gobierno, ya lo han dominado. Es la derecha judicial y luego los medios de comunicación, que tenéis el honor de contarlo, y la derecha mediática. Así os llaman. Así se intenta insultar. Bueno, yo lo estoy diciendo de forma, como se puede decir, a estas horas. Pero pica más eso que una pregunta parlamentaria. Sí, no, desde luego. O sea, lo que pica es que tú vayas, la derecha que vaya donde quiera más. Y diga Pepe Pérez, pero Francás, te denuncio a ti, Pepe Pérez. Se sienten impunes. Pepe Pérez dice, se sienten impunes. Y tienen el Palacio de la Moncloa. Y tienen mucho poder. Sí, pero judicialmente no son impunes. Y prueba de ello es que hay unas cuantas pillados. Amedrentan, insultan, saltan a sus terminales mediáticas precisamente a insultar, a difamar y a calumniar con nombres y apellidos a jueces y magistrados que les presentan determinadas resoluciones judiciales al respecto. Ignacio, déjame que te diga una cosa, porque creo que es muy importante. ¿Cuántas denuncias han hecho a subdirectores generales, que son empleados públicos, que cobran un salario y que colaboran y participan en estos datos? ¿Cuántas denuncias han hecho? Ninguna. Cero. Ninguna. Seguro. Perdóname. Es decir, se denuncian a ministros, tal, sí, todo muy bien. Yo lo que estoy diciendo es, no, vamos al foco, que firma. Vamos al que publica el dato, porque eso lo que va a provocar es automáticamente una reacción de todas las subdirecciones generales diciendo, oiga, ojo, que firme el director general, que firme el político, porque a mí no me van a llevar a la cárcel por algo. Y entonces yo no publico, o publico la verdad, y si usted no quiere, pues ya es su problema. Entonces lo que digo es, vamos a buscar el foco donde se produce, porque si no, ya sabemos las reacciones de los políticos, insultos, pero si vamos al subdirector general que ha participado en esto, que es el subdirector general de estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal, ay amigo,
decir, se lo va a pensar 2 veces, Claro. se va a pensar 2 veces antes de Él seguir. y los otros y subdirectores. los jefes de servicio, y los jefes de sección, y los funcionarios. que el Y ahí es donde hay responsable- que ir. el responsable- Para que no pero participe. el responsable jurídico es el que participe. firma. No, o sea, nosotros queremos acabar con toda la corrupción y por tanto nosotros presentamos querellas con quien sea necesario, siempre, una y otra vez, y no tenemos ningún problema en hacerlo. Pero cuidado, que es que también tiene unos jefes esas personas, y nosotros evidentemente, de todas formas, si Ya, pero el se que ve que firma- el rastro de toda esa corrupción llega hasta hasta el último funcionario, pues también, por supuesto, nosotros nos Pero, queremos Ignacio, el que contra el firma- último el que funcionario. firma no Pero tienes ya una una vez prueba las de que pesquisas firma. y las inspecciones, es decir, nada que el asunto está ya puesto en un tribunal de justicia, el Tribunal de Justicia emprende sus investigaciones Claro. y su instrucción correspondiente, precisamente para valorar no solamente a las personas que nosotros estamos creyendo, que normalmente suelen ser los altos cargos, considerando altos cargos, pues pensamos en un ministro y en su caso un secretario de Estado, el presidente del Gobierno, en este caso estamos hablando también de un director, cuando hemos hablado antes del CIS, es decir, oye, que también nosotros, por supuesto, y luego ya el Tribunal de Justicia va haciendo sus pesquisas, sus investigaciones y su instrucción correspondiente precisamente para pero vincular yo responsabilidades. entiendo que Y lo eso que una y dice- otra vez, pero cuidado, que es que el acabar con la corrupción también nos corresponde a todos. No solamente a los partidos políticos, a los políticos, aquí en esta casa se hace de forma reiterada, sin tapujo alguno, sin ningún problema, y por supuesto también a los funcionarios, los compañeros precisamente de esas personas que a lo mejor están firmando, porque además una de las garantías que precisamente tiene un funcionario es que no va a dejar de ser funcionario público. Salvo que sea condenado. No, está claro, si estás inhabilitado, sí. No, Oye, solo pero, daros pero entonces has hecho una... Perdón. No, esto. Y le he pasado a Natalia, para que lo tengamos, las instituciones dentro de los organismos, dentro de las Naciones Unidas, de los que Trump acaba de firmar una orden que se retiran los Estados Unidos. Las tenéis publicadas en mi Telegram, si las queréis ver. Es muy interesante ver la cantidad de organismos que tienen las Naciones Unidas y ahora multiplicar por el número de funcionarios que tiene cada uno de esos organismos, de los que Trump asegura que no sirven para nada y se ha retirado. Tiene razón, probablemente. Los Estados Unidos sin de duda. América. Lo decir- Leedlos porque solo el nombre de cada uno de esos organismos llama mucho la Lo de las atención. civilizaciones de Zapatero está incluido, ¿no? Bueno, ahí tenéis de todo. Bueno, Entre tenéis- ellos digo los porque que esta la incluye, pagamos por directamente ejemplo, nosotros. A ver. entre ellos los incluye, por ejemplo, está el Pacto de Energía Libre de Carbono, el Consejo de Plan de Colombo, Comisión de Cooperación Ambiental, la educación no puede esperar, el Centro Europeo de Excelencia para la Lucha, amenazas híbridas, el Foro de Laboratorios Nacionales Europeos de Investigación de Carreteras, la Coalición de Libertad en Líneas, el Fondo Global de Participación Comunitaria y Resiliencia, y así una larga lista de ¿Ves, José Ramón, organizaciones. que es que no solamente de las nos que pasa aquí? Donald Trump ha anunciado que esto Es que esto saldrá. no hay quien lo aguante. No, José Ramón. pero, Julio, totalmente de acuerdo. Esto es una... Pero aquí, es decir, a mí me cuesta dinero, directamente de mi bolsillo, y del tuyo, y del de Ignacio, y del de este señor, y del de Natalia. Y yo no quiero pagar impuestos que no debo de pagar para que, es decir, estemos falsificando estadísticas. Y por lo tanto lo que quiero es decir, dar pruebas Pero, José fehacientes de que esto hay que pararlo como sea. Pero José Ramón, yo he entendido, y no sé, supongo que el entendimiento es universal, que tú lo que propones es no ir a por los ministros, sino a aquellos tíos que Claro, que firman, aparece la que firma. firman, claro. Y claro, el tío que aparece la firma, hay una prueba clara de que algo ha hecho, porque dice, mire, usted ha puesto que la capital de España es Zaragoza. Bueno, Y eso- lo ha eso- firmado. cuidado, Espera, eso. ahora déjame acabar a mí. Debería. ¿Eh? Y no parece que sea Zaragoza y ha firmado usted. Claro, eso no es penal. O sí, depende de lo que ponga. ¿eh? Y entonces, claro, en el momento que le pasa esto a este señor, el de al lado dice, oye, que a mí me ha llamado Pepita, que es la no sé qué de no sé cuántos, que firme no sé qué estadística, no sé qué, joder, que va a firmar una tía suya. Y el otro, porque claro, el ministro, cuando le pillan en alguna de estas y, por ejemplo, hace una salvajada muy grande y le dicen, pues mira, tendrías que dimitir. Eso pasaba antes, ahora no pasa. Ya le buscan un sitio en un museo, presidente del no sé qué, director. Pero al pobre desgraciado, que es el subdirector general, se le acaba la vida profesional. Con lo cual este no juega, ¿eh? Este no tiene la protección del otro, sino al revés. Es el que el otro ha puesto por si troca, pringar a ti. Si entra un juez y se supone que Pepito ha firmado, el juez ya tirará para arriba si quiere cuando este diga, yo firmé porque me lo dijo Lo dijo este. este. Pero que lo diga, o sea, la clave está en aconejar a este, que tiene menos defensas que el otro.
Y además, Creo dar el que estaba diciendo eso. ejemplo para todos los Sí, sí, claro, subdirectores se aconejan generales. todos. Claro. Claro. Es decir, señores, yo no participo de esto porque no Claro. me interesa. Es decir, es que me va a costar a mí mi puesto de trabajo, mi vida, mi no sé qué, y encima a lo mejor hasta... O sea, estás acusando al policía que ha hecho el registro ilegal, no al director general de la policía. Efectivamente. El que ha hecho el registro ilegal. Y Nos si lo vamos. ha hecho porque lo obligaron, ya saldrán. Nos vamos a ir a la última pausa publicitaria del programa de hoy y a la vuelta seguimos hablando de toda la actualidad política y hablamos también de ese convenio que ha firmado, ese acuerdo al que han llegado la Iglesia y el Gobierno. Sí, solo una cosa. Tengo una cuenta en lo que se llama Twitter, ya no sé cómo llamarle, se llama X. Y lo que se hace en X, que es Xar. Antes se llamaban tweets. Postear. ¿Y ahora qué se llama? Se llama postear. Postear. Sí. Pues estoy posteando en una cuenta en X, que no, lo digo porque estoy muy orgulloso, porque lo estoy haciendo yo solo. No lo hago muy bien, pero Dinos cuál es tu estoy cuenta para que aprendiendo. te sigamos, Julio. Se llama Julio Ariza TV. @JulioArizaTV para ser... arroba Julio_Ariza_TV, esto es un lío. Pero si entráis en Twitter y buscáis Julio Ariza, en Twitter no, en X, podéis encontrar los tweets. Y acabo de poner ahora mismo el documento que ha firmado Donald Trump en la web del gobierno de los Estados Unidos, en el que están todas esas organizaciones que han sido ya desvinculadas del gobierno americano en Naciones Unidas. Pues además de ese canal de Telegram, además de ese canal de WhatsApp, prepararemos también esa cuenta de X de Julio Ariza para que podamos seguirte, para que estemos conectados y para que todas estas últimas horas no se las perdamos. Sí, ahí dice que hay 18.113 seguidores, oye. Hemos empezado hace poco. Mira que te vas a volver influencer. No, me voy a pedir que deis al like, no sé qué. Una cosa en X es seguir. Eso es seguir. Pues Vamos hay que seguir. vamos a dar a seguir a O Julio. le puedes dar al tweet corazoncito, ¿sí? O repostear. Nos vamos a ir a una pausa publicitaria mientras ellos intercambian palabras sobre redes sociales y muy pronto les mostraremos esa cuenta de X para que ustedes también puedan seguir a Julio Ariza. 2:20 de la tarde, seguimos aquí en Dando Caña en directo. Vamos a hablar de ese acuerdo al que han llegado tanto la Iglesia junto con el Gobierno para reparar económicamente a todas las víctimas que han sufrido abusos por parte de la Iglesia, y sobre ello un pequeño apunte nos quería hacer don Julio Ariza. Bueno, no, que no tengo el conocimiento preciso de ese documento, ¿no? Sé que parece que lo ha negociado Argüello, que es el presidente de la Conferencia Episcopal, con alguien, con Bolaños debe ser. Pero no, como no tengo el documento no puedo. Pero una valoración general sí haría, y es que de los casos de abusos detectados globalmente en España, y hay un informe muy potente, el 0,8% pertenecen a miembros de la Iglesia Católica, del clero y de los religiosos, ¿no? El 0,8%. Es sobre eso sobre lo que se va a hablar, ¿no? El 99,2% de los abusos se producen en España. Parece que hay algunos en el PSOE. No sé si han llegado a un acuerdo entre ellos también para todas las mujeres de las que han sido acosadas y todos iban a ser también indemnizadas y tal. Pero vamos, a mí me parece bien que se indemnice y que en este caso la Iglesia subsidiariamente responda y indemnice a las víctimas, las que se demuestre que han sido efectivamente víctimas y tal. Insisto que son el 0,8% del total de víctimas en España. Y debe procederse a la indemnización, sí, y si tienen que vender todos los palacios episcopales, todos los bienes y tal, que los vendan. Los pisos, los tal, las iglesias no, las iglesias son de los fieles y son para el culto de Dios. Pero el resto de riquezas que pueda tener los obispado, tal, oye, pues que hagan lo que tengan que hacer. Pero todas las instituciones en España, todos aquellos que sean, es decir, si hay una empresa en la que se producen abusos y esa empresa no los cubre, los encubre, los tapa, los tal, pues esa empresa tendrá que asumir su responsabilidad. Y yo creo que ese es las generalidades de la ley son esas, incluido el Partido Socialista, que parece que puede tener algunos, entre el 90 y el 95% de los casos están dentro de Podemos y del Partido Socialista Obrero Español. De hecho, Errejón va ahora al banquillo, por eso. No sé si ahí habrá en Podemos también una indemnización a las chicas que... Pues sobre ese acuerdo vamos a hablar, pero ya aquí a mi lado está Eduardo Morán. Es hora de hablar de la importancia de cuidar nuestros ojos y además de un aspecto que quizá nos llame la atención, porque ahora en invierno es cuando más sequedad ocular tenemos. Cuéntanos, Eduardo, muy buenas tardes. Parece un poco diferente. Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal? Sí, porque cuando hace frío
hace viento también, pues la lágrima se evapora con más rapidez. Luego usamos mucha calefacción, lógicamente, en los coches llevamos el aire acondicionado caliente y hay un grado de humedad bastante bajo, sobre todo en zonas no costeras, lógicamente. Eduardo, no solamente te hemos hecho esperar, sino que el micrófono parece que no te están escuchando muy bien porque nos apunta hacia abajo, pero lo colocamos así, esto son cosas del directo. Sí. Y ahora sí, retomamos a Julio. Vamos a empezar desde el principio con por qué era tan importante o por qué esa contradicción de que tenemos sequedad ocular ahora en invierno y no en verano con el calor. En invierno, ya digo, el frío, el aire, que es cuando hace aire evapora bastante más la lágrima. Cuando utilizamos luego en los sitios donde estamos ponemos calefacción y eso hace que los sistemas de aire acondicionado lo que hacen es resecar el ambiente y salvo en las zonas costeras que el grado de humedad es alto, pues baja ese grado de humedad y esa sensación de picor, de escozor, como que tenemos arenilla en los ojos, tenemos que parpadear, ¿no? Entonces en ese sentido es importante que siempre lo comentamos en estas épocas en que empezamos, que tengamos cuenta de que dicen, bueno, ¿y qué podemos hacer, ¿no? En ese sentido? Bueno, pues lo primero, hay lágrimas artificiales, en ese sentido que podemos utilizar, que palían un poco y que reducen esa sensación de sequedad. Utilizar gafas de protección, sobre todo pues gafas un poquito más cubiertas, si realmente es el caso, que ya sea en gafa de sol o en gafa normal, pero que tengamos un poquito más de cobertura para que el grado de evaporación sea menos. El uso de pantallas hace que se parpadee menos, esa sensación nos crezca también nosotros y por supuesto también un poco pues, la alimentación. Hay personas que se ve que aumentando pues, los omega 3, las sardinas, pescados azules, en ese sentido, pues mejoran esa calidad de la lágrima y lo tenemos. Y, por supuesto, en las revisiones que hacemos en las ópticas, nosotros valoramos un poco tanto la cantidad como esa calidad del lagrimal. Si vemos que pasa un estadio ya mayor, pues lógicamente lo tiene que tratar a nivel oftalmológico, pues con otras medidas. Hay sueros autólogos, hay otro tipo de lágrimas para casos ya un poco más patológicos en ese sentido. Pero para la gran generalidad, y es que es una causa que esos primeros inicios de ojo seco es muy común y nos vienen bastante, porque la gente dice, es que me lloran los ojos, y no entiende muy bien que como llorándole los ojos, pues tiene un ojo seco, ¿no? Y es precisamente la defensa que genera el ojo para cuando nosotros notamos que el fin lagrimal, o sea, la córnea está más seca, lo que hacemos es segregar más lágrima, y esa lágrima no es de la misma calidad que la lágrima habitual que la hacemos con el pestañeo o con el parpadeo. Qué curioso. Eduardo, hemos cambiado de año. No sé si en Morán Ópticos seguimos teniendo descuentos para todos los telespectadores del Televisión. Cómo no, para todos y los que son socios del Club de Amigos, que también les hacemos un trato preferencial en ese sentido. Tenemos un 30% en todo lo que es gafa graduada, un 15% en lentes de contacto y un 2x1, un 1 que tenemos en audífonos. Y por supuesto en estas vías hacemos un test específico para todo lo que es ojo seco. Pues Eduardo, como siempre, muchísimas gracias, no solamente por esos descuentos que vienen también para todos los bolsillos, sino por explicarnos también esta sequedad ocular que muchos sufrimos y no somos conscientes todavía de ellos. Muchísimas gracias a vosotros. Y ahora sí, nos adentramos de lleno en ese acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno que les anunciábamos hace apenas unos minutos, en el que el principal objetivo es intentar atender la reparación de víctimas de abusos sexuales a través del Defensor del Pueblo. En esa firma ha estado presente el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y los presidentes de la Conferencia Episcopal y Confer han consensuado la creación de un sistema de reparación mixto entre la Iglesia y el Estado, con la participación de las víctimas y el arbitraje del Defensor del Pueblo. Como veníamos diciendo, en la práctica supone que la Iglesia deja de tener el control total sobre las indemnizaciones a quienes no podían acudir a esa vía judicial. Se cumple así con la principal reivindicación de las asociaciones de víctimas de la Iglesia. Estos decían los implicados más directos. Queremos asumir nuestra propia responsabilidad y nuestra obligación. Sí que es verdad que para nosotros, incluida la Santa Sede, es una cuestión llamativa que para el Gobierno de España en los últimos meses los puntos de interés, tanto en España como en Roma, a la hora de hablar de las relaciones con la Iglesia Católica, hayan estado focalizados en este asunto y en otro también bastante público y conocido, ¿no? Hoy podemos decir que la democracia española cumple con las víctimas de abusos. Son personas que en ocasiones han tenido daños psicológicos, daños morales, que les han acompañado durante toda su vida.
Francas, ¿qué te parece este acuerdo al que ha llegado la Iglesia y el Gobierno? No, me parece lo que ha dicho Julio, porque yo tampoco he profundizado mucho en eso. Me parece que está muy bien. No tenía que haber ocurrido nunca los sucesos, ya que han ocurrido, que la Iglesia se responsabilice. Tampoco tengo claro por qué no tiene que ser la gente individual, más que la Iglesia como entidad. Pero, en fin, si la gente individual no era capaz, supongo que la Iglesia, que es madre, no como otras, que son otra cosa, pues que actúe, me parece perfecto. Ahora, una vez aclarado eso y aplaudida la acción de haber actuado después, no la acción previa, el resto, lo que decía Julio, el resto, que son la inmensa mayoría, ¿piensa hacer algo? Pues evidentemente no. El gobierno, que ha sido tan diligente para apretar a la Iglesia Católica, ¿piensa apretar a los demás? No. El país, que le dedica mañana, tarde y noche portadas y portadas y portadas, con que aparezca un caso de un niño barra niña que de pequeñito le dijo a alguien algo feo, pero que resulta que era un cura en vez de ser el alcalde y tal, y son páginas y páginas. ¿Piensa también denunciar a los que sin ser curas han abusado de los menores? No creo. Pues entonces todos esos que digo no son hipócritas esféricos, es decir, que los mires por donde los mires, son hipócritas, con lo cual no pueden ni dar lecciones ni pedir explicaciones. Miserables. Sí, a mí me parecen unos actos monstruosos, que hay que perseguir a los que cometen estos actos criminales para que no salgan nunca de la cárcel. Dicho lo cual, el Partido Socialista y el Gobierno ha conseguido lo que se propuso en su momento, que es, cuando sale de Pedrastea, parezca que es la Iglesia Católica. Claro. Cuando representa un porcentaje ínfimo y que hay que condenar con toda rotundidad, como no puede ser de otra manera, y repito, para que no vean la luz del sol, más que simplemente por los garrotes de su celda, esos criminales, pero el Partido Socialista lo ha conseguido. Ha dicho Bolaños, cumple con las víctimas de abusos. Cumplirá quizás, como el Gobierno ha querido, con la Iglesia Católica, en tanto que algunos de sus miembros abusaban sexualmente. Pero si representa una parte ínfima de los abusos sexuales, los cometidos en el seno de la Iglesia Católica, me parece, primero, que nos está mintiendo, y segundo, otra aberración, porque parece como que a este ministro no le importa el resto de los casos de abusos sexuales que no se hayan cometido en el seno de la Iglesia Católica. Y esto es una barbaridad. La izquierda política en el mundo es que ha impulsado la pederastia. Yo quiero recordar aquí que en 1977, unos cuantos sinvergüenzas como Simone de Beauvoir o también Sartre, y Limón con todos ellos, el mayo del 68, y Foucault, pidieron la abolición de las leyes de edad de consentimiento. Es decir, que no tiene que prestar el consentimiento un chico de 13 años o una chica de 12 años o de 10 años. Es que nosotros hemos visto en los últimos años carteles, por ejemplo, en Almería, no sé si os acordáis, promocionando la pederastia. Es decir, si te dice que no, es un no, pero con un niño. Irene Montero, es que lo dicen una y otra vez, y esto es lo que hemos visto. Y yo creo que hay que perseguir, como no puede ser de otra manera, todos los actos criminales, y estos además con mayor fuerza. Pero yo pregunto, si es que tenemos denuncias explícitas en lugares que son competencia de los gobiernos autonómicos, también lo hemos dicho en esta casa muchísimas veces, menores tutelados por la administración pública. Es decir, si son tutelados, es que los responsables de esos niños son la administración pública. Y hay decenas, por no decir centenas, de denuncias precisamente también de abusos sexuales cometidos por esos niños, a esos niños o esas niñas. Y ahí sí que es competente el defensor del pueblo. Porque el defensor del pueblo, que es el que empezó a investigar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia Católica, su misión sí que es velar por los derechos y libertades de los españoles en la administración pública, en todas las administraciones públicas de España. Entonces, si con tanto esmero han investigado, y a mí me parece bien, esos actos criminales por parte de algunos miembros y unos sinvergüenzas que se cogían a una institución ejemplar como es la Iglesia Católica para cometer esas tropelías,
¿por qué no investigan con el mismo rigor precisamente esos actos criminales cometidos en otras instituciones, de las cuales ellos mismos son los responsables? Es una vergüenza. O sea, por un lado, bien, pero por otro lado siempre la mentira, la tergiversación y manchar, que es lo que quieren a la Iglesia Católica, una institución que desde luego para mí goza de mi mayor reconocimiento. Creo que hemos dicho lo mismo más o menos, pero lo has dicho mucho más finamente y más bonito. Bueno, no lo sé. Pero creo que hemos venido a decir lo mismo. Pero bueno, yo creo que es importante decirlo con absoluta autoridad para intentar dar luz de alguna manera. Tú eres un tío elegante, yo soy arrabalero y tengo que coger el llamado toro, no por los cuernos, sino por otro sitio. Riera, te voy a pedir brevedad de tu opinión. Yo creo que está todo dicho. La Iglesia, en los delitos, en los abusos que ha cometido, tiene que pagarlo, punto, y se acabó. Eso no lo tiene que discutir absolutamente nadie. Lo que pasa es que el fariseísmo es algo que está completamente institucionalizado en estos momentos en este gobierno. Es decir, siempre son unos auténticos fariseos. Entonces, bueno, a partir de aquí, pues ya sabemos. Las verdades son a medias, es decir, las mentiras son simplemente cambios de opinión, y el no actuar cuando se debe de actuar, es decir, es la mayor dejadez que tiene este gobierno en todo. Absolutamente en todo. Y en este caso, en el tema de los abusos a menores, también. Pues ahora sí, abrimos página internacional y hablamos de una nueva operación llevada a cabo por Estados Unidos que tiene que ver directamente con la intercepción de 2 petroleros que se escaparon del bloqueo en Venezuela. Estados Unidos ha lanzado una nueva operación militar que se ha saldado con la captura de 2 petroleros. El primero interceptado ha sido de origen ruso, tenía esa bandera rusa, que navegaba por el Atlántico Norte. La segunda operación se ha realizado en aguas de América Latina y en este caso se ha tratado de un superpetrolero panameño sancionado por Estados Unidos y parte de la llamada flota sombra que transporta crudo venezolano directamente hacia China. Y seguimos hablando de este apartado internacional, pero lo hacemos como siempre de la mano de Sandro Meco. No sabía si comentarlo, ¿no? De lo que nos ibas a hablar. Yo tenía miedo. Creo que si se ha parado es porque lo que iba a decir bueno no era. Su sentido tendría. La cuestión, centrémonos porque, al igual que tus discursos, el mundo está cambiando. Eso es un hecho y todo el mundo lo sabe. Y claro, ¿qué pasa cuando estamos viendo sucesos como los que han ocurrido con el petrolero? Pues que hay ciertos líderes que dicen: igual mi estrategia hasta ahora no va a funcionar. Y ya que una imagen vale más que 1000 palabras, la imagen de Gustavo Petro de esta noche es la que están a punto de ver. Un Gustavo Petro que estaba hablando por teléfono, ahí lo tienen, pues como si estuviera tomando una cerveza. De hecho, miren el texto del tuit. Aquí, hablando con el presidente Trump. Lo típico que se hace, pues eso, un miércoles por la noche. Bien, ¿cómo ha ido esta llamada? Pues nos lo ha dicho el propio Trump a través de su cuenta de Truth Social, donde la verdad que el tono pues también ha cambiado, ya que estábamos hablando de cambios, y ha calificado esta llamada como un gran honor. Se ha hablado aparentemente de la situación de las drogas y otros desacuerdos que tienen los dos líderes. Y también se habla sobre una posible reunión en la Casa Blanca, en Washington DC. Lógicamente, en Colombia no iba a ser. Bien, pues Gustavo Petro, ya después de hablar con Donald Trump, ha querido meter a Delcy Rodríguez en la conversación. ¿Cómo? Así. Hablé también hace 2 días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. Ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia y queremos establecer un diálogo tripartito y ojalá mundial para estabilizar el que la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma, no se produzca. Bueno, a Delcy Rodríguez, que de repente se ha encontrado con que está legitimada, al menos por parte de Estados Unidos, de forma momentánea, como dirigente de Venezuela, y que ha dicho, a ver, sí, puede que las cosas entre los dos no vayan muy bien, pero de momento vamos a intentar mantener esta relación con Estados Unidos. Lo primero que debo decir es que hay una mancha en nuestras relaciones que nunca había ocurrido en nuestra historia, pero también hay que resaltar que no es extraordinario ni irregular
las relaciones, por ejemplo, económicos, comerciales entre los Estados Unidos y Venezuela. Claro, tenemos una mancha, pero viendo lo que ha pasado, que igual mantener las relaciones de forma diplomática es buen camino. Que comienza a estar tenso, pero parece que Delcy Rodríguez sí que sabe de qué lado posicionarse para intentar evitar conflictos o situaciones como la vivida el pasado sábado. Sí, es curioso porque ayer decía que su destino que lo decidía Dios. Y yo decía en el programa que Dios había decidido que se llevaran a Maduro en chanclas. Entonces, claro, yo siendo Delcy no estaría muy tranquila, precisamente. Colombia, lo de ir a Estados Unidos, igual sí, tampoco estaría tan tranquilo porque se ahorran el viaje de los helicópteros, ¿eh? Eso es verdad, Con lo eso cual, es cierto. Sí, sí, sí. Y yo no sé si estarán muy tranquilos o no en Groenlandia porque Marco Rubio ha anunciado que próximamente tendrá una reunión con Dinamarca para hacer posible o no esa compra de la que en las últimas horas Donald Trump estaba anunciando, estaba intentando avisar, como decíamos, en la última hora pasa porque Marco Rubio ha anunciado esa reunión próximamente con Dinamarca. Me reuniré con los daneses la semana que viene. No estoy aquí para hablar de Dinamarca o una intervención militar. Me reuniré con ellos la semana que viene. Tendremos las conversaciones con ellos entonces. No añadiré nada más al respecto. ¿Es posible esta compra, Sandro Meco? Bueno, posible es, porque desde 2009 Groenlandia tiene un estado de autonomía en el que puede declarar la independencia a Dinamarca. Dinamarca está obligada a negociar y a partir de ese momento Groenlandia puede hacer lo que quiera. Veremos qué pasa. Pues así llegamos al final del programa. A vosotros tres, yo he preguntado en redacción si conocían la canción de Groenlandia, la de Yo te buscaré en Groenlandia. ¿Os suena? ¿No os suena ninguno? Ahora mismo no. No me creo. Así como las canta uno. No. Sí, claro. Míralo. Ya está. La única persona inteligente que nos trae datos estadísticas se sabe la Ha canción. sido un debate, ha sido un debate. Sí, sí. Muchísimas gracias, como siempre, por acompañarme en la mañana de hoy. A ustedes también les veo, como siempre, mañana a partir de las 12 del mediodía. Mañana ya viernes. Hasta mañana.